Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. Acá estamos, para contarles todo lo que dejó esta semana. También, obviamente, para poner el foco en lo que va a pasar la semana próxima, con fechas importantes. Recién también compartiendo las notas que estaba haciendo nuestro compañero Horacio Bon a los trabajadores de la Cámara que son ex veteranos de Malvinas a propósito del 2 de abril que se conmemora un nuevo aniversario. Y también quiero saludar a toda la comunidad travesti trans porque hoy se conmemora, o se celebra, mejor dicho, el Día de la Visibilidad Trans. Así que, bueno, también a través de este espacio poder reconocer la lucha que llevan adelante y también de alguna manera es un buen ejercicio recordar la ley de cupo travesti trans que se aprobó en este Congreso de la Nación, que cuando literalmente se escucharon las historias de vida que acompañaban esa ley, uno podía entender que a veces sí, una ley le cambia la vida a las personas y este fue, por ejemplo, el caso. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Me sumo a los saludos. Bueno, para este fin de semana. Muy bien, una semana que vamos a estar repasando en un ratito lo que dejó el primer informe de gestión del jefe de gabinete, sí, Agustín Rossi. También el día martes hubo sesión, pero lo más próximo es la participación del jefe de ministros y también empezando a adelantar un poco de lo que va a ser los próximos movimientos en la Cámara de Diputados. ¿Cómo andas, Mauri? ¿Cómo anda, Meli? También ¿Todo bien? me sumo a los saludos y agrego que el domingo es el Día Mundial de la Concientización por el Autismo, sí, que va a ser celebrado seguramente en todas las plazas del país. Es una lástima que justo en Argentina, porque esta fecha la pone la ONU, y justo en la Argentina coincide con el aniversario de la Guerra de Malvinas. Es un tema solamente de Argentina, y bueno, pero es el 2 de abril, o sea que todas las plazas van a estar con algún rinconcito seguramente para familiares que tienen hijos con autismo, como mi caso, sí, que seguramente voy a estar dándome una vuelta por alguna plaza. Y en general se identifican con el color azul. Sí. Acá en Plaza de Mayo van a estar, también en todas las plazas de la Argentina seguramente, pero está este tema, ¿no? Que el 2 de abril es el Día de Malvinas, entonces la plaza suele estar con las dos manifestaciones con esa consigna y queda un poco más solapada sí. ¿Y qué falta en ese sentido para los familiares de chicos con autismo? No, bueno, hay varios reclamos. En general, el tema de las coberturas es lo que más se pide. En Argentina en ese tema está mejor que en otros países. Y un poco cuando hablamos de concientización hablamos de que la voluntad que pueda haber en el resto de la comunidad en ayudar a la gente, porque los chicos crecen, a los problemas que tienen con la interacción, que es básicamente el principal desafío que tienen las personas que tienen un trastorno del espectro autista, que es interactuar con el resto de la comunidad. Todos lo saben, todos lo sienten, de todo se dan cuenta, no es cierto que están en su mundo y no saben lo que pasa alrededor. El tema es que les cuesta interactuar y si ven que todo el mundo los ven raros porque no interactúan, más se alejan de ese diálogo posible, o sea que la concientización está un poco en entender que es una condición, que es una persona que actúa diferente que el resto, pero que tiene los mismos deseos, actitudes y también ganas de vivir, ¿no? Sí, yo aprendí que en realidad está bueno entenderlo como que perciben el mundo con estímulos que les generan distintas cosas a los que nos generan a el resto de las personas. Entonces los ruidos, los sabores, el barullo, o sea, tienen que estar todo el tiempo haciéndonos entender que ellos necesitan otras cosas de nosotros, ¿no? Sí, tienen más sensibilidad justamente porque tienen una sensibilidad mayor para los estímulos, por eso habitualmente se habla de los ruidos, pero es un espectro, cada chico o cada persona con TEA puede vivirlo de una manera diferente, claro. A uno le molesta un ruido, a otro les molesta a otro. Hay patrones, claro, hay patrones comunes que es la dificultad para interactuar, primero para el habla, que es complicado porque justamente la falta de interacción cuando son niños les complica y les demora el habla. A partir de ahí es todo un desafío. Los padres nos comunicamos con las miradas, los vemos y sabemos qué les pasa. Y bueno, y por ahí no se le puede pedir al resto que tenga la misma actitud que tiene un padre, pero lo más parecido posible, ¿no? Claro. Eso por ahí, la concientización pasa por ahí. Y el tema también de escolarizarlos, ¿no? Exactamente, iba a preguntar si en materia de educación hablaste de las coberturas, que era como los reclamos más que están más pendientes, más presentes. Si el tema de educación está entre los reclamos o hay... Mi experiencia es que coberturas en este país hay. Coberturas hay por obra social, obviamente también por prepaga. Hay un sistema público que el que va tiene problemas, pero no se puede comparar con otro país de América Latina. Argentina siempre en salud está en la vanguardia. Hay asistentes terapéuticos, las obras sociales suelen cubrirlo, lo cual es un lujo porque tener una maestra específica para tu hijo en un colegio, la verdad que es bastante valorable.
pero el sistema educativo también tiene a veces que formarse más en lo que tiene que ver con esta capacidad de interacción reducida que tienen los chicos con TEA. La educación en Argentina está muy forma estandarizada, ¿no? O sea, no se trabajan sobre las potencialidades particulares de los alumnos, y una persona con una condición diferente es lo que más necesita. Lo último que recuerdo que se mencionó como un debate pendiente del Congreso, una posibilidad de abrir con distintos proyectos de ley que han presentado, es el tema de la pirotecnia, que estuvo presente a fin de año pasado muy fuerte. Y que se respetó bastante. Se respeta un montón. Se respeta un montón. Yo voy a ser sincero, como es un espectro, puede haber chicos, por ahí alguien nos escucha y dice, mi hijo tiene TEA. O al revés, gente que también es muy sensible a la pirotecnia sin ser del espectro autista. Claro, lo que hay un patrón común es que cualquier irrupción a una persona con TEA lo toma desprevenido y le duele más que a una persona, como se llama, neurotípico, ¿no? O sea, el famoso sonido del timbre, ese tipo de cuestiones, suelen alterarlo, cualquier cosa que lo cambie el statu quo. Y una pirotecnia vendría a ser eso, uno está acá, explota algo afuera, se asusta, una persona con TEA puede sufrir un poquito más. Pero obviamente no es lo único, ¿no? O sea, sirve para promocionar. Lo más importante es que todos, cuando nos encontremos con alguien así, no veamos a alguien que no tiene los mismos derechos que los demás. Claro. Eso creo que es el mayor desafío, ¿no? Claro. Que pueda ser incluido. Y también lo vinculo con las otras fechas, ¿no?, que estamos mencionando. Bueno, hoy, recién me comentaba un compañero, me dice, hoy quiero que sepas que es el Día de la Visibilidad Trans y que nosotros lo que queremos hacer es, digamos, siempre escuchar a las minorías y desde ese lugar ampliar los derechos. Yo creo que una de las leyes más importantes de las que puede jactarse este gobierno es la del cupo travesti trans para incorporar a trabajadores de esa condición en trabajos del Estado, pero no vi ningún tipo de eco que hiciera el mundo de las empresas privadas, no vi ninguna fábrica importante que ha crecido mucho, porque dicen que han crecido mucho el empleo, que haya incorporado compañeros travestis y trans. En su momento... Las tecnológicas, ¿no?, que se jactan de estar a la vanguardia en materia laboral. Salieron a decir que sí, que qué bueno, que qué interesante, que obviamente que se plegaban. Vos te das cuenta que por eso necesitamos leyes que vuelvan obligatorios estos cupos. Sí, esto le llaman los legisladores la discriminación positiva. La discriminación positiva, porque de manera natural vos te das cuenta que no sucede. No, por lo menos que hace un puente la discriminación positiva, como para que cuando no sea necesario ni te vas a dar cuenta, o sea. Y acá acordémonos que habíamos tenido una candidata a diputada trans. En el Frente de Todos. En el Frente de Todos, y habíamos conocido su historia y era... Estaba en un lugar muy postergado en la lista, ¿no? Claro, finalmente no logró entrar, pero bueno, digo, también qué interesante porque desde ese lugar ella hablaba, no me voy a olvidar cuando ella compartió su historia con nosotros, cómo se había criado con, ella decía el codazo. Yo digo, ¿qué significa el codazo? No entendía, ¿viste? ¿Qué es el codazo? Bueno, me dice, cada vez que salís de tu casa y obviamente estás vistiéndote de una manera... digamos, contraria a la que se espera para tus rasgos fisonómicos, te tenés que bancar que la gente se codee en la calle y el codazo es como la mirada burlona sobre aquel que simplemente se levanta todos los días como vos, como yo, que sale de su casa, que quiere un país más justo, que quiere un país más equitativo, más inclusivo. Y yo invito a las empresas privadas que las personas travestis y trans no muerden, no contagian, no son malas. A ver, no incorporan personas travestis y trans en sus plantas laborales. O sea, el Congreso de la Nación tuvo que diseñar una ley porque la expectativa de vida de las personas travestis y trans está en los 50 años. Sí, o menos también. O sea, personas como nosotros estaríamos cerca con nosotros como de nuestra edad, de nuestra generación. Cállese usted, que se hace joven. Estaríamos cerca de morir si hubiéramos tenido una infancia comparable a las infancias de exclusión que sufren muchas personas travestis y trans. Aparte pensemos que estamos hablando de 30 años menos que el promedio, 25, 30 años menos que el promedio. Sí. No sé cuánto es en Argentina específicamente, pero las personas creo que viven 40, 80 años. ¿no? Algo así. Sí, eran menos de 50, sí. 30 años, mira.
Sí, sí. 30 años. Mirá, Claro, porque expectativa deben de promediar muertes tempranas, sobre todo por enfermedades venéreas, a partir de que la Sí. única salida laboral que hubo durante mucho tiempo era la prostitución. Y la depresión. Y la depresión. Que también, digamos, lo aprendimos durante la pandemia, mata. Claro. Sin dudas. Así que bueno, y lo otro también, ser más empáticos con veteranos de la guerra de Malvinas, ¿no? Porque siempre, yo creo que muchas veces hablamos, las fechas especiales sirven para esto, pero después durante el resto del año tendemos a olvidarnos, ¿no? Sí. Que las Islas Malvinas son argentinas, que hay que reclamar por la soberanía, que hay que revisar algunos acuerdos bilaterales, que no hay que desaprovechar oportunidades de reuniones bilaterales para contarle al mundo, miren, o sea, hubo una guerra, las Malvinas fueron arrebatadas, se murieron pibes muertos de frío que no estaban preparados para ir a la guerra, los que sobrevivieron son héroes, etcétera, no son loquitos. No, tienen un estrés postraumático por haber estado en la guerra. Esta semana, Amelia, a propósito de eso, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, hizo mención a los reclamos argentinos que se están haciendo por Malvinas y también recordó lo que fue ese acuerdo entre el ex vicecanciller Carlos Foradori y Alan Duncan, que era un funcionario del Reino Unido, en donde de alguna manera se cedía soberanía al permitirle tareas extractivas sin cuidados ambientales sobre las Islas Malvinas. Esto fue repudiado en su momento, recordemos, en 2016, por todas las fuerzas políticas, también por Juntos por el Cambio, que en ese momento tenía la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores a Elisa Carrió, que presidió una reunión y firmó un comunicado en contra de ese acuerdo que había firmado su propio gobierno. Esas son las cosas que no deberían pasar para pelear por la soberanía, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a otro de los temas. Vamos a otro de los temas. El tema de la semana, podemos decir, en el Congreso, es una semana larga, ¿no? Pero viene siendo el tema, uno de los temas del momento, que tiene que ver ni más ni menos que con la crisis por el narcotráfico y la violencia en la provincia de Santa Fe. El martes la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley para reformar la estructura de la justicia federal de Santa Fe. Sabemos que el narcotráfico es un delito federal, como los ambientales, como otros delitos que no trabaja la justicia local, sino la justicia federal. Y la justicia federal solamente puede crearse o puede ampliarse por leyes nacionales de este Congreso. El proyecto tuvo 214 votos, solamente la abstención de la izquierda, y fue presentado el año pasado, había sido presentado el año pasado, por 18 de los 19 diputados de la provincia de Santa Fe. Creo que solamente no firmó la diputada de la coalición cívica, Lucila Lerman. El resto firmaron. Lo cierto es que empezó a tratarse después de conocido el accidente. Hubo en realidad una reunión informativa el año pasado de la Comisión de Justicia a cargo de Rodolfo Tairade, pero el dictamen recién llegó después del ataque al suegro de Lionel Messi en el supermercado que tienen en Rosario. Vamos a explicar un poco de qué se trata la Justicia Federal de Santa Fe, cómo va a quedar, si este proyecto de ley avanza, cómo van a quedar, cuántos juzgados, cuántas fiscalías van a atender y por qué para muchos diputados de Santa Fe se puede convertir mejor en narcotráfico con este organigrama. Vamos a la otra placa para ver un poquito cómo quedaría la Justicia Federal de Santa Fe. Son 50 cargos que se crean, de los cuales 27 son fiscalías, o sea, 27 nuevas fiscalías. Para investigar. Para investigar. Bueno, eso ya lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de cuál sería el código, el sistema judicial que se debería aplicar. Actualmente la Justicia Federal no tiene el código acusatorio, sino el código inquisitivo, y la investigación la hacen los jueces junto a los fiscales. Por eso esto está pensado para cambiar ese código procesal penal y que los fiscales tengan el poder de investigación. 27 fiscalías, 15 en Rosario, 7 en Santa Fe, que son las zonas más calientes por el narcotráfico. El resto, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto y sí, leyeron bien, San Nicolás, provincia de Buenos Aires, porque el departamento de Justicia de Rosario abarca también la ciudad que está al norte de la provincia de Buenos Aires, que es San Nicolás. Y ahí que varios diputados, como el diputado Tonioli del Frente de Todos, digan: ¿qué pasa que en San Nicolás el narcotráfico no genera la violencia que genera en Santa Fe si hay un arroyo en el medio? Bueno, ahí es donde se empieza a hablar un poquito de la implicancia de la policía, o lo que hace una policía y lo que hace otra policía. No es que alguna policía sea más buena que otra necesariamente, pero que claramente los niveles de violencia están del lado de Santa Fe.
Sigamos porque también se crearían defensores públicos. Acá también se está pensando en un sistema acusatorio, porque el defensor público no es ni más ni menos que la posibilidad que tienen los acusados de tener una defensa. Todos tienen derecho a defensa. 3 en Rosario, 2 en Santa Fe, Rafaela, Reconquista, San Lorenzo, Venado Tuerto. Y también se crearían 9 jueces penales, jueces con funciones de garantías. Así se divide el sistema judicial con el sistema acusatorio. El fiscal y el juez de garantías, que es el que da garantía al proceso de investigación que llevó adelante el fiscal, y para eso lo que hace es un poco balancear la investigación, agarra lo que investigó el fiscal y dice, esto está bien, esto está mal, esto se condena, pero primero toma la investigación del fiscal y da las garantías. Sigamos, así quedaría, estos son los lugares donde estarían tenemos los jueces. tenemos que, mientras se va actualizando, se van cubriendo estas vacantes, falta la media sanción del Senado, ¿no? En caso de que se sancione, en el medio tenemos que avanzar con el tema del Código Procesal Penal. O sea, actualizar. Sí, ya iba a llegar, me estás spoileando. Te estoy spoileando. Te pusieron Me la placa calienta. mía ahí para que no me spoilees y me spoilees Vos desde el tenés... principio. Mira, yo le voy a... Claro. No, pero pará, porque si no se pudre acá el Se pudre el clima. clima. De temprano, Vale. de temprano arrancamos Mirá. mal. No, mirá, ¿ves? Él tiene acá todo escrito, lo Ah. que Todo viene. escrito. me voy a ¿Entendés? fijar. Como, Yo lo pedí para no spoilearte y vos me estás spoileando. claro, Dale. por ahí vos seguís. Acá Ah, quedarían, ¿Entendés? acá quedarían los juzgados de garantías en este proyecto de ley. Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Rosario, San Lorenzo y Venado Tuerto. Recuerden que yo dije 9 y acá son 6, pero ¿qué pasa? ¿Qué Hay pasa? otros juzgados que están funcionando y que se adosarían en los nuevos cargos que se crean, ¿no? O sea, serían nuevos juzgados de garantías en lugares donde donde ya hay juzgados federales. Sigamos, ¿cómo quedarían 6 jueces de revisión? Que quedarían en Rosario y Santa Fe, que son habitualmente los lugares donde se apela, y 2 jueces con funciones de juicio y ejecución en asiento en Rosario y Santa Fe, que son los clásicos jueces de los tribunales orales donde se hacen los juicios. No va a haber tribunales de casación, que es la instancia de apelación previa a la Corte, y va a seguir acá en la ciudad de Buenos Aires. Es un tema, los tribunales de casación, porque están bastante concentrados, ¿no? Sí. Sigamos y cómo, bueno, la nueva estructura tendría un costo de 1.000 millones de pesos. Esto lo dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso, pero también después aclaró Carlos Heller durante el debate de acá de la Comisión de Presupuesto que habría otros 6.000 en gasto en infraestructura. Es mucho dinero y tuvo que pasar lo que pasó con el suegro de Messi para que esto pasara por el Congreso. ¿Por qué? Porque yo no niego el problema que está pasando en Santa Fe, pero ya van varios diputados y senadores que hablan, ojo que en tal provincia está pasando esto, ojo que está en provincia, y todos quieren recursos, todos quieren jueces, y la justicia llega al final del camino, no llega al principio, no es que va a prevenir. Sí puede ser que agilicen las causas, pero bueno, esto, en la sensibilidad que había a partir de lo que ocurrió en Rosario, permitió que pasara este informe de la Oficina de Presupuesto sin ningún tipo de problemas. Estuvo el martes el gobernador Omar Perotti, y como ya adelantó 3 veces Marco Giorgetti, reclamó, junto Una al sola. diputado que le responde, Roberto Mirabella, que se aplique el Código Procesal Penal. ¿De qué se trata esto? Se trata de un código que se aprobó en este Congreso en el año 2014 y, como decía recién, cambia el sistema judicial. Actualmente es un sistema inquisitivo, pasaría a un sistema acusatorio. Esto es, el fiscal investiga, tiene la carpetita y se la da al juez. El juez agarra lo que dice el fiscal, dice, bueno, esto, y juzga. Ahora, actualmente, con el actual sistema, el juez participa de la investigación, toma los dictámenes del fiscal, ni siquiera está muy claro cómo es. Lo cierto es que hay una demora grande. Digo, no está muy claro cómo es porque en el juicio político de la Corte vino un juez federal y no estaba claro cuándo tenía que usar el dictamen, si tenía que agregarle algo más. Bueno, lo cierto es que con este sistema... En relación a otra causa. En relación a otra causa, pero hablaron de sistema en un momento. Del sistema, claro. El sistema, el fiscal tiene las manos atadas en el sistema actual. Pregunto yo, Entonces, con malicia. Sí. ¿No es una pérdida de poder en términos de cómo se manejan las causas? ¿Para quién? Para los jueces Sí. y una ganancia de poder para el Ministerio Público Fiscal. Sí. Y esa es la cuestión de Es que- fondo, de por qué no termina de agilizarse. Es que sí, no, porque también depende, digo, o sea, se supone que tiene que ser un trabajo complementario el del fiscal y del juez, solo que el juez lo que tiene que hacer es interpretar esa investigación y aplicar la ley. Sí. O Sí, sea, el juez no debiera participar de la investigación, de la instrucción de una causa. El punto ¿cuál es acá? ¿Por qué se está, me volvió a spoilear Marcos,
¿por qué No, se acá está ya tengo- frenando el Código Procesal Penal? Bueno, tampoco puede leer, esto es un Claro, manual. no puedo leer tu mente. Claro. Pero, no, pero está ahí todo, ahí, placa por placa. No, ¿por qué se está demorando el Código Procesal Penal? Hay una bicameral que lo tiene que implementar. Esa bicameral ya lo implementó en Jujuy y en Salta. Sí. Lo tenía que implementar en Rosario y Mendoza. Y después de la elección de 2021, la bicameral no se creó más. Hay muchas especulaciones. Una es la que dice Marcos, que a partir de que el actual procurador general, o sea, el jefe de los fiscales, es interino, o sea, no se pudo nombrar un fiscal, es una persona que tiene muchísimo poder y es un empleado de carrera. Hay algunos sectores del oficialismo que no estarían tan de acuerdo en darle ese poder, porque como decía Marcos, el fiscal tendría poder en la investigación. Es cierto que después hay un juez que está arriba, pero los fiscales los nombra, si bien los nombra el Congreso, digo, los selecciona, los cuida, de alguna manera los juzga la Procuración y los traslada en muchos casos. Ujú. Por eso hay una especulación sobre que ese sería el motivo por el cual se demoró el Código Procesal Penal. Lo que planteó Perotti, lo que planteó Mirabella, lo que planteó la oposición en el recinto, es que las causas se aceleran un montón con este sistema que quieren implementar en Rosario. Porque dicen que, por ejemplo, pasa una investigación de 5 años a 1. O sea, a ese nivel, son 4 o 5 años menos. O sea, en realidad es el 10% de lo que tarda hoy una investigación. Y por lo tanto están pidiendo que se implemente. Y por otro lado, lo que están planteando es que esta estructura que se aprobó y que vimos recién, 27 fiscalías nuevas, con el sistema actual no sirve. No sirve para O sea, nada. no sirve para nada. Serviría si esos fiscales tienen el poder de investigar. Si no, ni siquiera hay que tener expectativas en esta ley. Por lo tanto, un poco esto quedó atado, esta ley quedó atada a la implementación del Código Procesal Penal o no. Creo que esto es un debate que va a seguir, ¿no? Y están las dos cosas en el Senado. Están las dos cosas en el Senado. Sí, este proyecto y la posibilidad de crear la bicameral que aparentemente se trabó en el Senado. A ver, gracias, Mauri. Siempre que hablamos del problema del narcotráfico entendemos que es un delito muy complejo y que probablemente, como recién decía Mauri, no fue hasta que le balearan en el supermercado a la persona más influyente hoy del mundo, que es Leo Messi, que el Congreso un poco como que se sacudió por esa noticia y dijo, bueno, a ver, ya. Cerremos la grieta un rato. Claro, salgamos a hacer algo más allá de el presupuesto puesto al servicio, el compromiso del ministro de Seguridad, que también pasó por este Congreso, que se acuerdan que al principio empezó como a demorar las presentaciones vinculadas al tema candente hasta que le dijeron, maestro, Sí. vamos al grano, vamos al punto, porque está que se prende fuego la provincia y estamos hablando de los perros que participan en la policía de seguridad aeroportuaria y que detectan paquetes de yerba, o sea, nada que ver. También es cierto que no es patrimonio de la provincia de Santa Fe. Todos los días hay noticias. Ayer mismo una mujer se escondió entre la ropa una cantidad tremenda de pastillas de éxtasis, o sea, y no sucedió en Rosario. Digo, no es algo que es patrimonio de la de Santa Fe o de la ciudad de Rosario, y no es la única solución que hay que darle al problema. O sea, tenemos la batalla perdida si pensamos que el tema de agilizar, perfeccionar el funcionamiento de la justicia, no sé cómo se llama. Fortalecer la justicia. El fortalecimiento de la justicia va a ser parte de la solución de un problema que lamentablemente está muy enquistado y que por ahí es verdad lo que dice ahí el diputado Tonioli. En algunos lugares vos decís, che, acá hay algo que geopolíticamente es lo mismo, pero hay una variable que acá en este lugar no está y por eso no explota el tema del narcotráfico. Tampoco estoy tan segura que solo haya explotado en Rosario, en Santa Fe, y no sea un drama en la provincia de Buenos Aires, donde se murieron, no me acuerdo si eran 30 o 40 personas por haber tomado cocaína adulterada. No, la droga está en todos lados. Lo que está pasando y el narcotráfico, no el consumo. Digo, cuando hablo de droga, hablo de narcotráfico. Alguien se la vendió y esa persona actuó como narcotraficante. El punto es el nivel de violencia que hay en la provincia de Santa Fe. Claramente tiene que ver con una variante local. Y si después te acordás que la cantidad de gente, de cada banda de narcotraficantes, siempre se detectan 2 o 3 policías, uno ve que lo que es una complicidad policial que no tuvo límites y que generó un nivel de violencia que ahora no se puede detener. O sin ir más allá, que me parece que es el otro gran tema que por ahora el Congreso no se está ocupando, es la situación de nuestras cárceles, nuestro servicio penitenciario. Habló Rossi el martes de eso. Sí. Sí. Pero habla tranquilo que no spoileamos nada.
No, de las negó, cartas. negó completamente. ¿Vas a hablar vos? no. Ah, No me asusté. No, por eso, que no spoileamos nada. No, porque negó completamente que, digamos, me parece que hay una confusión con este tema, de que yo escuché en algunos lugares si tienen que tener los presos celulares o no. No está ese debate porque está prohibido que los tengan. no, pero los tienen. Los tienen. Bueno, lo que dice Rossi es que no los tienen, que fue con el ACOM, hizo una inspección y no los tenían, pero en la misma frase dejó algo que me dejó retumbando. No se crean que es la única manera que tienen de comunicarse con No, los claro. ¿Y cuál es? Que nos lo diga él. Bueno, Con la visita, aparentemente, la gente... si hay alguno que se comunica con el exterior en un lugar donde va la ENACOM y mide y no hay celulares, quizá haya complicidad de algunas otras personas. Mirá, Sí, claro, el de ministro los que de trabajan dentro de las Justicia, cárceles. el ministro de Justicia también salió a decir que era una total mentira, que no había teléfonos celulares. Sin embargo, Aníbal Fernández sí dijo que se habían detectado teléfonos celulares en el servicio penitenciario, o sea que hay alguien que está faltando la verdad, y yo no sé por qué Aníbal Fernández inventaría algo que también, cuando van y allanan el servicio penitenciario, le encuentran un teléfono celular y un teléfono de línea Claro. a Cantero adentro del Con el teléfono calabozo. de línea creo que respondiste todo. Podía tener un teléfono de línea, es mucho más seguro que tener un celular. O quizá es seguro también. Por lo tanto, quizá en un lugar no haya celulares y haya, como dijo Rossi, otras maneras de comunicarse. Sí. Teléfono de línea, un cómplice interno Sí, del servicio la penitenciario. Sí, Por lo tanto, no hay que para mí habría que centrarse tanto en la idea de que están te digo, con celulares así. ¿quién trabaja para el narcotráfico? La pobreza. Bueno, seguro, en todo el mundo es así, ¿no? Y acá en Argentina nos estamos sumando a la ola de... Pasa que sí que no tenemos un gran comprador cerca, pero si uno ve el caso de México, tiene un gran comprador cerca como Estados Unidos y a su vez tiene un nivel de pobreza muy grande que a medida que se fue incrementando le dio mano de obra al narcotráfico. Lo mismo en Perú, lo mismo en Colombia, obviamente. O sea, no se puede cambiar un trabajo tan fácil que genera tanta guita por uno que no te permite llegar a fin de mes. Sí. Exacto, y no lo tengo en números, pero es una realidad que durante la pandemia mucha gente tenía cierto medio de subsistencia, de supervivencia, podemos decir, y viste, si en 2 minutos lo estás perdiendo todo, tenías una changa, no podés ir a laburar, tenías... Sí. qué sé yo, ibas al comedor del barrio y ahora que vas, en vez de haber 100 personas ahí, 200, y ya el plato de comida en vez de ser así, es así, y te ofrecen. Ayer nos lo dijo la diputada Dania Tabela, a un soldadito en la provincia de Buenos Aires por cruzar con droga un puente le pagan 2.000 pesos. Ahora, a mí también, perdón, no me gusta hablar de los diputados y las diputadas cuando no los estamos entrevistando, pero si un diputado tiene ese dato así, tan claro, y hagan algo. Sí. Hagan algo. O sea, si con tanta claridad sabes que le pagan 2 lucas a un pibe por llevar droga de un puente a otro, ¿no? De llevar droga de un barrio a otro, ¿y yo qué hago con esa información? Bueno, en realidad no hay mucho para hacer en el corto plazo. Eso No, es no, triste. y los No hay índices mucho para hacer. los índices que conocemos semestre a semestre en términos de pobreza, que son una muestra de lo que vale el salario o de lo que alcanza en los ingresos a los argentinos, dan cuenta de lo que decía Mauricio, digamos. La salida a corto plazo está lejísimo. Está lejísimo. Está totalmente lejos. En realidad, Estamos yendo en el camino inverso a la salida, digamos. aparte de la idea de que ahora que hay una recuperación y creció el empleo, porque un dato que creció el empleo, Sí. el empleo no crece con la gente que se quedó completamente afuera del sistema. ¿Y qué tipo de empleo es el que crece? También es el que quiero El saber. empleo crece con la gente que no terminó de irse. El que se fue del sistema se fue. Sí. No es tan fácil que vuelva, ¿no? De hecho, tuvimos etapas hace 10, 15 años donde el empleo crecía al ritmo vertiginoso y empezamos a tener falta de gente. Hoy mismo hay falta Bueno, de gente. en espérate, algunos lugares. creció el empleo, pero creció la pobreza. Entonces, hay algo que no me termina cerrando de... En este momento. claro, Claro, en bueno, este que hay momento. gente que se queda afuera y no va a volver. No es tan Vamos a fácil. hablar de todos estos temas con nuestro próximo invitado. Ahí está el diputado Daniel Arroyo del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está?
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Gracias, igualmente, gracias por recibirnos. ¿Con qué se queda de lo que expuso el ministro, bueno, sí, el jefe de gabinete, el ministro Agustín Rossi, aquí en la Cámara de Diputados? Expuso un estado de situación general. Yo me quedo con los temas que a mí me parecen como más relevantes para trabajar para el futuro, que son tres. A ver. Uno es una hora más de clase. Para mí eso es clave realmente, el tema de lograr que vayamos camino a la doble escolaridad y que hoy estén teniendo gran parte de las escuelas, sobre todo en la primaria, una hora más de clase. Lo segundo que me quedé es lo que contó el tema de obra pública, lo que se desarrolló la obra pública, y objetivamente eso ha sido muy federal. Y lo tercero es el problema, y es que habló de la inflación, del precio de los alimentos, objetivamente un problema serio con el precio de los alimentos, y yo agregaría con el endeudamiento de las familias. Creo que fue una buena exposición, hubo un buen intercambio, más allá de algún griterío, alguna chicana, objetivamente fue una buena exposición, yo me fui conforme, y además es lo que hay que hacer, tiene que venir el jefe de gabinete una vez cada 2 meses y presentar el estado de situación. Sí, ayer hablábamos un poco de la mecánica en la que es la que se termina utilizando, que más allá de la buena voluntad y el trabajo enorme que hay detrás de la presentación de un informe de un jefe de ministros, que a veces es como que termina en que entre que se mandan las preguntas por escrito, que cayeron en la mitad de una sesión que también estaba con temas muy importantes, más que en general habitualmente no suelen venir una vez por mes, sino que se demora un poquito y se acumulan preguntas y después alguna situación social que lamentablemente también es muy frecuente, que termina explotando o generando que hay mayor preocupación en un tema que en otro, hace como que esa dinámica, esa tónica de intercambio terminan como en exposiciones o agresiones o descalificaciones y en definitiva no se termina, por lo menos para nosotros los periodistas decíamos, teníamos 1.700 páginas acá en el celular o en la computadora y es un lío sacar de ahí un dato claro, concreto, fácil. No hay un buscador que uno le permita decir, bueno, a ver, busquemos, no sé, obra pública, como decía usted, y que entonces te desglose toda la información de una manera más clara para ponerla al servicio de la comunidad. ¿Usted qué piensa sobre esta tónica? Sí, yo creo que hay que cambiar la metodología. Me parece que periódicamente que venga y haga una respuesta general está bien, pero para mí eso se subsana yendo el jefe de gabinete periódicamente a las comisiones, por lo menos a las 2 o 3 comisiones que son como más relevantes y enfocar en temas. Yo iría por ese lado. Cada tanto una cosa más general que se transforma casi en un discurso político, en el sentido que todo el mundo plantea el tema que está en debate en ese momento, pero si lográramos o tuviéramos, yo creo que tenemos que ir a un modelo más parlamentario en Argentina, sin reforma constitucional, de hecho, haciéndolo, y una sería que en las 3 o 4 comisiones como más relevante, el jefe de gabinete periódicamente vaya, y entonces ahí, siempre en las comisiones el trabajo es más concreto, más acotado. Y es más acotado. Sí, temáticas. Exacto. Claro. Sí, por eso yo iría por ese lado. Está Diputado, ¿cómo le va? Mauricio Cantando lo saluda. Se conoció ayer un aumento del índice de la pobreza, imagino estuvo viendo las cifras. ¿A qué se debe y qué implica? Primero se debe al aumento del precio de los alimentos, que hay un montón de gente que no llega a fin de mes, claramente. Aumenta el precio de los alimentos, aumenta la pobreza en Argentina. Con el pan a 600, con la leche a 300 y con el kilo asado a 1.600 pesos, está claro que hay un problema social grave para el que trabaja, para el que no trabaja, para el que tiene un plan, para el que no tiene un plan, para el que hace changa o no hace changa. Eso es lo primero. Lo segundo es que aún habiendo bajado el desempleo, tenemos altos niveles de pobreza y eso quiere decir que se está generando trabajo precario, mucho trabajo de changa, del que la lleva como puede, de la forma que puede, que mucha gente trabajando gana poco. A mí me impactó, no sé si ustedes se acuerdan que hace poquito hubo un supermercado que convocó para conseguir 600 puestos y había varias colas de personas. Bueno, cuando le preguntaban a la gente le decía, sí, yo tengo laburo, pero no me alcanza. Laburo de vigilancia, laburo en un depósito, hago esto, lo otro, pero no me alcanza. La Argentina tenemos este fenómeno hoy de mucha gente trabajando que no le alcanza y de hecho cuando convocan a un trabajo la gente va a ver si consigue algo mejor. Eso es complicado porque lo que tenemos que lograr es que trabaje formalmente, no sea pobre. Y lo otro para mí es Daniel, el 54% de pobreza en los niños. Ahora, ahí también lo que se da es el contradiscurso de eso que a mí me genera un dolor tremendo cuando dice, no, yo acá tengo un local
y no quieren laburar. Pones un cartel que necesitas vendedor y no te viene nadie, no quieren laburar. Pero ¿qué tipo de laburo es el que estás ofreciendo? ¿Cuánto estás ofreciendo pagar? ¿Lo vas a registrar? ¿Vas a hacer aportes por ese empleado? No, bueno, que si yo lo tengo en blanco no puedo, perdón el tono, así que me pongo grotesco, pero me sale. Pero la verdad es que después a mí me da bronca cuando dicen, no, acá no, en este país no quiere laburar nadie. Yo creo que es todo lo contrario, en este país todos queremos trabajar. Lo que pasa es que queremos un empleo de calidad. Y la mayoría de la gente trabaja, es gasista, es plomero, es carpintero, hace changa, la lleva como puede. Es un país de gente que trabaja. Recontra. Yo permanentemente voy a los barrios y me encuentro con alguien que dice, mira, me ofrecieron un trabajo de 30.000 pesos, en realidad saqué cuenta, tengo que tener a alguien que cuida a mis hijos, voy y vengo, me como un sanguchito en el medio, cambié la plata. Claro. Todo es cierto en Argentina que la gente busca trabajo y no encuentra, que mucha gente quiere trabajar y dice, no, esto no me sirve porque termino cambiando la plata, que hay un montón de gente buscando planes sociales que son 32.000 pesos frente a 177.000 que hacen falta para no ser pobre. Es decir, estamos en una situación donde hay un montón de cuestiones. Para mí, de todas esas, lo primero que hay que lograr es estabilizar el precio de los alimentos. ¿Y cómo? Decía... ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es? Bueno, porque con precios justos tampoco se está logrando. O con precios cuidados, o precios copados, no sé cómo le quieran poner, pero no se logra. Distinguir dos planos. Nosotros tenemos que hacer un plan antiinflacionario. Un plan antiinflacionario es un plan integral que tome el tema fiscal, el tema monetario, crear 400 pequeños mercados centrales, desendeudar a los productores y lograr básicamente que un conjunto de alimentos, lo que es la canasta básica, estén regulados. Eso hoy no lo puede hacer un gobierno que en 3 meses está en una campaña electoral, pero hay que discutir en la campaña electoral eso. La Argentina necesita, en serio, de verdad, un plan antiinflacionario. Hoy lo que tenemos que lograr es que un conjunto de alimentos se separen del resto, sean accesibles. No es lo mismo leche, carne, frutas, verduras, lo básico, que otro tipo de alimentos. Entonces, lo que tenemos que lograr es regular un conjunto de alimentos, son la canasta básica, y que esos de verdad tengan otro tipo de precios. Yo creo que eso es imprescindible porque, de vuelta, tenemos 54% de pobreza en los chicos, pero sobre todo tenemos malnutrición en los chicos. Entonces, el gran problema de Argentina es que los chicos están comiendo mal. Que lo que ustedes o yo comamos mal es un problema relativo porque ya tenemos nuestra estructura ósea desarrollada, nuestros somos gente grande. Exactamente. Tenemos... Un nene, una nena no. No, totalmente. Pero entonces, esperá, y somos personas a las que no nos falta absolutamente nada. No tenemos estrés, no tenemos preocupación. Bueno, estrés obviamente todos tenemos, pero quiero decir, somos unos acomodados. Tenemos suerte, producto de nuestro trabajo, nuestro sacrificio, nadie nos regaló nada. Pero bueno, la realidad es que hoy ves cada vez más gente en situación de calle, cada vez más mujeres con hijos en situación de calle. O sea que eso además está cruzado por otras cuestiones. Y a mí me preocupa esto, digo, siento que por más interpretación que le hagan, la verdad es que está muy difícil el día a día, muy difícil. Para nosotros, los que, insisto, para la clase media está costoso, está difícil el supermercado, está difícil el colegio, están difíciles los útiles escolares. Ay, ¿cómo estoy hoy viernes? No, bueno, pero es que hay una relación entre las dos cosas. La clase media mueve al resto en Argentina. Si a alguien de clase media le va bien, pinta la casa, hace un arreglito, hace alguna cosita, mueve y genera movimiento y trabajo también. Sí. Cuando está trabado y no le alcanza, se traba todo. La clase media es motor de la actividad económica de los más pobres, en el sentido de que genera servicios de actividad económica. Cuanto más se achica la clase media, cuanto más se traba, menos genera, por un lado. Y por otro lado, yo sí insisto con la mala nutrición, porque realmente que un nene o una nena coma mal, no desarrolla el peso y talla que corresponde, no desarrolla su estructura cognitiva, estudia más, no logra poder seguir los conocimientos de la escuela y se desacomoda todo. Y la gente que está en la calle hoy, en concreto, para mí tiene que ver con el tema de que no alcanza la plata y el precio de los alquileres. Mucha gente que estaba haciendo changa, que tenía el tema del alquiler, se le desacomodó, se fue a la calle. Si ustedes ven, hay mucha gente en la calle que reproduce como la habitación. Se va con 3 o 4 muebles y arma como si fuera su habitación, con los chicos, todo. Eso marca el nivel de deterioro. En concreto, de todo lo que estoy diciendo, lo primero, agarrar un conjunto de alimentos que hay que regularlos, porque es la manera, por lo menos, saber dónde estamos parados. Diputado, le iba a preguntar si esto tiene
algún anclaje en el Congreso, algún proyecto, alguna solución desde el Congreso, y si no ve que esta situación que usted describe estructural ya no depende ni siquiera de qué plan se hace, de qué gobierno está, es una situación estructural en la que viene en tendencia Argentina hace muchos años y es difícil salir de ahí. No, claramente depende de qué plan se hace y qué política pública se encare, y yo aspiro que debatamos de verdad, seriamente, un cambio profundo. Los proyectos que presento van en esta línea. Yo presenté un proyecto para hacer 400 pequeños mercados centrales. Va el productor, vende de manera directa, baja el precio porque no hay intermediación. Presenté un proyecto de crédito no bancario para desendeudar a la familia. Gran parte del problema de la gente es que como la situación está tan dura, se endeuda y arranca siempre el mes debiendo lo que no tiene y pagando deuda y corriendo de atrás. Yo planteé, lo vengo haciendo hace rato, pero lo hizo Lula ahora que arrancó el 1 de enero, un plan de desendeudamiento de la familia. Presenté un proyecto de ley que es más largo plazo, pero lo creo que es una reforma de la escuela secundaria, porque el cambio profundo que hay que hacer es que todos los chicos vayan a la escuela secundaria, pero que la escuela secundaria sirva, sea útil, tenga que ver con vincular escuela y trabajo y los aprendizajes tengan que ver con la realidad de hoy. Y después he presentado otro tipo de proyectos, sobre todo de capacitación de oficios en 3 meses, armé un esquema, un proyecto de capacitación de oficios en 3 meses, donde la gente se capacita de técnico electricista, de gasista matriculado, de instalador de Durlock, de instalador de aire acondicionado, se va con la matrícula y además con un kit de herramientas para trabajar. Más allá de mis proyectos, bueno, eso también está que claro está... que tengo que hacer un cambio actual. Otra cosa que se desprende de la observación cotidiana, eso que está diciendo usted, por ejemplo, hoy por hoy, un sindicato fuerte como el de los encargados de edificio capacita a los encargados de edificio en todos esos oficios. Entonces, ¿quiénes son los que terminan haciendo todas esas changas? Los porteros, los encargados, que tienen unos sueldos buenísimos, por otra parte, y tienen un sindicato muy fuerte. Si esos oficios los hiciéramos extensivos, como usted dice, a otros sectores de la sociedad, pues primero tenés que ser portero, tenés que tener un trabajo en blanco, y después tenés, digamos, como agregar, el segundo salario del encargado es el aire acondicionado, el revoque de la pared, el plomero, se te salió cuerito de la canilla. Todos esos oficios tendrán que estar en el resto de los laburantes. No le quiero caer a... No, el proyecto que yo presenté tiene que ver con eso. Claro. 4 millones de personas que se capaciten, son oficios de 3 meses. El oficio está dado por lo que nosotros llamamos los idóneos, gente que está en el trabajando, Sí. El carpintero que está laburando, entonces aporta, y se va con un kit de herramientas básicas, con las 2 o 3 herramientas para salir a laburar. Yo recorro las escuelas de oficios todo el tiempo y como me hago contacto con la gente, siempre nos intercambiamos teléfonos y mucha gente me manda y me dice, mira, estoy haciendo esto, enganché este laburito, hice esto. Una persona, por ejemplo, que hace Durlock hoy hace una diferencia económica. Sí. Realmente Sí. la pelea. Entonces, tenemos que avanzar también en esa dirección. Y después tienen que desarrollar la ciudad, cada uno de los municipios, una especie de, se van a reír con lo que digo, una especie de Tinder de oficios. Entonces vos decís, hola, estoy buscando Bueno, un una agencia de plomero. empleo. Estoy buscando un plomero Sí, y es entonces una te bolsa. La bolsa. La bolsa, claro, la bolsa. te Se está aparece la haciendo, foto sí, sí. de Roberto, ¿entendés? Sí, sí. O de María, porque siempre uno le pone un nombre, Sí. Roberto de María. Que Pero lo que dice cerca- Meli es interesante, porque dice los municipios, porque siempre se habla del gobierno No, nacional. y que vos le puedas y los ver la municipios. cara, ¿entendés? Que vos no vayas a anotarte una bolsa de trabajo, o sea, que la economía del conocimiento esté al servicio de la evolución de la sociedad. Machear o sea, para un- machear el plomero con la señora el que, que necesita el plomero. en ese momento el plomero. Porque si no, porque es lo que termina pasando en los chats. Hola, ¿quién tiene un un conocido. jardinero? Bueno, yo no tengo ni jardín, pero ¿quién tiene un plomero que se me acaba de romper? No, pero muchos, esto que yo Agarren planteo idea, se llama qué Escuela buena. Municipal de Oficio. Muchos de los municipios, uno le entra, yo creo, por la vista las cosas. Si un plomero hizo un laburo y sacó foto y lo mostró, che, estoy haciendo esto, alguien que está buscando y dice, mirá qué bárbaro, puedo hacer esto. Exacto. Si el municipio lo articula y dice, este señor tiene este teléfono, quien quiere contactarse, empieza a simplificarse las cosas. Además, los municipios tienen que ayudar para esto, para evitar la moda, sino poner 25 peluquerías en un barrio o 30 almacenes, ¿cierto? Irse dividiendo para ir generando condiciones. Pero claramente, yo creo que hoy por ahí hay que hacer un plan antiinflacionario, pero hoy lo que tenemos que lograr es
estabilizar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos. Interesante, que es verdad, no hay durbloqueros, es muy difícil. Y hay que decir, la mayoría de los durbloqueros no son nacidos en Argentina, son habitualmente de los países limítrofes. Hay muy pocos durbloqueros, muy difícil. No, y Hay lo que te pasa mucho que, ¿entendés? Después vos conoces a uno que es el que te arregla todo, pero por ahí yo lo que digo, que el que se mete el municipio o el barrio o la comuna en la ciudad de Buenos Aires, y que entonces vos tenés el tipo que ni siquiera tiene que viajar 2 horas para venir a arreglarte porque la casa o lo que se te rompió. Yo digo, diputado, desarrollemos la idea porque es buena, ¿eh? Mi pregunta es, estos... Bueno, el proyecto está presentado, va con un kit de herramientas, porque la persona sale con 3 herramientas básicas para ya empezar a laburar. Después, en la medida que va avanzando, va comprando su propia herramienta y va creciendo. Claro. Pero es eso. Claramente, yo creo que esos tipos de proyectos son los que hay que discutir en el Congreso. Me parece que necesitamos cosas concretas. Mi pregunta es por qué no están en la agenda, no de este oficialismo, tampoco estuvieron en la agenda del oficialismo anterior, de Cambiemos, que tuvo un problema fuerte con la inflación. No parece ser el lugar elegido por los distintos espacios políticos el Congreso para discutir este tema de inflación. No está presente más que desde las chicanas cruzadas. Bueno, pero es un error grande porque el tema es la inflación y el precio de los alimentos. Ese es el tema central. La mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. La cabeza de la persona hoy está girando alrededor de cuánto sale esto, me alcanza, no me alcanza, llego, no llego, ¿qué hago? Hablo con mi prima, con este, con aquel, a ver si puedo o no puedo. El funcionamiento de la vida cotidiana de la persona tiene que ver con cuánto salen las cosas, si te alcanza o no te alcanza, cómo te organizás y cómo no te organizás. Si la política está fuera de eso, está fuera de la realidad. Y cuando la política está fuera de la realidad, crece la extrema derecha, a lo que yo le tengo mucho miedo, con lo cual lo que hay que hacer es lograr resolver problemas de la vida cotidiana, cada uno donde le toca. A mí, cuando fui ministro, me tocó hacerlo como ministro. Hoy, en la Cámara de Diputados, hago proyectos de ley que vayan en esa dirección. El tema es la inflación y el precio de los alimentos. Diputado, cuando hablamos habitualmente con la gente del campo, acá hay muchos diputados que representan a sectores, vienen de sectores del campo, uno dice, bueno, para que los precios de los alimentos sean accesibles, hay que desacoplar los valores internacionales de los locales. Suena obvio, ¿no? O sea, si un productor de trigo tiene la posibilidad de exportar con lo que hace falta el trigo hoy, que encima con la guerra de Ucrania creció la demanda, el valor, si se acopla, va a ser un valor alto. Por lo tanto, habría que desacoplar. La respuesta que siempre nos dan es no influye en nada o influye muy poco el valor internacional en el pan que se va a comprar a la panadería. Usted tiene un proyecto presentado de mercados centrales, ¿no? En este caso no sería para el pan, pero sí para otros productos. ¿Cómo cómo usted lograría que el precio de los alimentos baje desde que se produce hasta que llega a la gente? Sí, primero el precio del valor internacional de los alimentos influye porque se duplicó el precio de los alimentos a partir de la guerra y nos sale más caro a nosotros el pan, la leche, la carne, todos los productos. Está claro que influyen, eso no hay duda. Está claro además que hay un conjunto de alimentos que hay que desacoplar, no los alimentos, sino un conjunto que son la canasta básica. Yo no creo en la regulación general. Ahora, lo básico de lo básico, que es lo que necesitamos para comer, sobre todo las familias argentinas y las familias más pobres, eso no puede tener una regla de mercado. No es lo mismo producir sillas, que yo produzca sillas y compita en el mercado y cada uno ve cómo le va, que leche, carne, fruta, verduras que hacen a la vida cotidiana. Dicho esto, el proyecto de 400 mercados centrales es que el productor venda de manera directa. El tambero saca el litro de leche hoy a 80, 90 pesos. La leche termina en 300 en la góndola. Recorre un montón de lugares. Hay varios procesos en el medio. Hay impuestos del Estado, hay varias cosas. El esquema del mercado central es que el productor va y vende de manera directa. Directo. Achica ese proceso de intermediación y eso baja el precio. Si nosotros tenemos 400 mercados centrales, tanto para el pan, para la leche, para la carne, para los productos básicos, en todo el país, eso opera como referencia. Yo en mi barrio, si cerca tengo un mercado central y que tiene ese precio, sé por lo menos que ahí está más barato. Y el almacenero y el supermercado de cerca de mi casa saben que esa referencia está, van a tener que bajar los precios. Esa es una parte. Hay que hacer otras cosas más, pero para mí opera. Si tenemos 400 mercados centrales, opera como referencia. Diputado, y va a bajar el precio porque el productor va a vender de manera directa. Usted fue ministro en la provincia de la Nación. Las cadenas logísticas de alimentos son complicadas. ¿Cómo las controlaría usted? Por eso tenía que haber 400 mercados centrales cercanos, porque la cadena del medio, logística, de traslado, todo, aumenta fuertemente el precio. Si tenemos un mercado central o 5 mercados centrales en todo el país, la cadena logística define el precio.
Si hay 400, hay mucha más cercanía entre los pequeños productores y el mercado, y es ahí donde yo digo que se empieza a achicar el proceso. No es que eso resuelve todo, pero empieza a ordenar. Yo con mi familia, si tengo un mercado central cerca, sé a qué atenerme, voy una vez, voy 2 veces, después cuando voy al almacén del supermercado, si está muy por arriba, vuelvo al mercado central, el propio almacén y supermercado va a ordenar. Eso tiene que ver, achicar el proceso implica bajar el costo de estructura logística. Para eso tiene que haber mucho mercado central. Diputado, por último le quiero preguntar, por todo lo que estamos conversando, ¿qué le parece que va a suceder o cómo va a terminar funcionando esto del monotributo TECH? No, yo creo que va a funcionar bien por esto. Hay un montón de pibes trabajando hacia afuera, vendiendo sus conocimientos, sus productos, la tecnología, valor agregado de la cabeza, el conocimiento, y que hoy no tienen cómo facturar, o tienen una manera, otra, y no saben cómo entrar o no. Espero que se reglamente bien. Reglamentarlo bien es que efectivamente la persona cobra en dólares, abre una cuenta en un banco acá, vienen los dólares a la cuenta y retira los dólares billetes si quiere, y así funciona bien. Si es así hasta $30.000, que es lo que dice la ley, y se reglamenta así, yo entiendo que se va a reglamentar así, va a empezar a funcionar bien. No tiene que ver con los pibes más pobres, tiene que ver con los que tienen alto conocimiento, tecnología, manejan muy bien el inglés, pero si se reglamenta bien, va a ser no solo una ventaja para el pibe que está trabajando, sino además para la Argentina, porque le van a entrar dólares también. Sí. Gracias, diputado, por este contacto con nosotros. Muy amable. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Está bueno esto de poder pensar realmente en una escala muy cercana cuál es la agenda de los argentinos y las argentinas, sí, y cuál es digamos, el paquete o el temario que ¿cuál es el en un año correlato electoral también están esperando. Nada, la gran mayoría de la población, esto de los alimentos es desesperante, y yo creo que hasta aquí no... Es el principal factor de la desigualdad, ¿no? De la desigualdad que creció. Lo que más está creciendo en Argentina es la desigualdad, porque crece la pobreza y crece el empleo. Y crece y baja la indigencia. Y baja la indigencia. O sea, por lo tanto, lo que hay es una gran desigualdad, y cualquier persona, me pasó hace poco con un familiar que vive afuera, que no venía hace un par de años, y me decía eso. Está todo lleno, los restaurantes están mucho más llenos que hace 4 o 5 años, hay mucho más movimiento, la gente está gastando más, pero hay más pobres que nunca. O sea, que estamos yendo a un esquema que Argentina habitualmente hace varias décadas no tenía, que es el de la eliminación de la clase media, ¿no? Bueno, y lo que dice el diputado yo suscribo totalmente. Si usted es una clase media totalmente aplastada, preocupada, frustrada, que no tiene dónde alquilar, que le cobran cualquier guita por alquiler, que se le rompe algo, es un drama porque, no sé, se le rompe el auto, y porque labura con el auto, y lo tiene que poner a arreglar, o no tiene el repuesto, o le cobran cualquier dinero, o no puede parar el auto porque tiene que seguir trabajando. O sea, esa vida que está describiendo requiere mucho más que 2 sueldos. Claro. Mucho más que 2 sueldos. Claro. O sea que por lo tanto no es una vida de un trabajador estándar. No, por eso me quedo con eso que decía, ¿no? O sea, empezar a mirar también aquellos sectores que pueden tirar del carro. Que si vos aplastás al tipo que tiene una pyme, un emprendimiento, que puede emplear, darle laburo a 2, 3, 4 personas, o lo que decía recién el ministro, que lo conoce bien, el tipo que está un poquito mejor y dice, bueno, ahora sí, ¿sabes qué? Arreglemos la cocina que es del año 82 y se le están cayendo a pedazos los azulejos. Labura un plumero, un pintor, un gasista, qué sé yo. Tiene razón, pero no... También es cierto que esos oficios están escaseando, Meli. Cualquiera que haya querido acceder a uno de esos oficios hoy están copados por obras grandes, porque se está construyendo muchísimo en Argentina, es una de las principales fuentes de empleo, y no está el pequeño oficio, digamos, en realidad el pequeño trabajador de oficio que te puede arreglar 5 o 10 casas particulares. Lo que decía recién Arroyo, un durloquero hace guita. ¿Por qué? Si hay un durlock roto, no puedes contratar una gran empresa. Después ves como submundos que subyacen en Buenos Aires, que decís, el otro día me tocó ir al Delta, ¿no? El feriado, no me acuerdo cuándo fue. Viernes. Sí, y un mundo que yo no conocía, y un montón de pibes jóvenes que laburan en el río haciendo un montón de laburos, claro, sí, que yo no conocía. Sí, trasladan mercadería. Trasladan mercadería, buscan pasajeros, reparten agua, llevan nafta, pero un montón de oficios ahí. Mucha Entonces, gente se fue a ir a las islas en pandemia. Impresionante, claro, pero un mundo. Sí. Y pasé porque ni conocía las guarderías de las lanchas, no sé.
bueno, es como decís, che, acá hay gente que no le fue nada mal. No, O no, sea, de hecho la industria del claramente. turismo es ¿Qué? una de las Creo que está que vi creciendo, ¿no? 300 o 200 embarcaciones apiladas en uno. Capaz que estoy hablando como si fuese de yo del campo, que nunca te fui allí. Yo también fui, o sea, que fui en febrero. No lo podía creer. Y aparte el turismo internacional está dejando mucho dinero. Mucho dinero. Tigre, Pero solo ¿viste cuando vos visita te obligada para el turismo extranjero. te estaba observando barato. y decía, che, este es un mundo, pero un submundo y estás a... ¿Qué estás? ¿A una hora de la ciudad? Sí, más o menos en una ciudad. Y claro, necesitas mano de obra. Ahora, esa mano de Mucho, obra, ¿entendés? Los pibes que manejan las lanchas de colectivos, esos tienen 25 años. Claro, y la mano de obra tiene que ser sustentable para que esa gente pueda vivir. Porque Claro. Si no se complica el contrato laboral básico. ¿no? Bueno, pero ahí- esa es la novedad que decía recién Arroyo. Ahí también da con todo el tema de los oficios de las universidades. Bueno, es bien amplio el tema. Necesito agua para abrir un montón. Vamos Sí, a una pausa. Vamos, por favor. Vamos a una pausa. Ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Hoy la condición es más favorable para el que alquila, está bien, queremos igualarla y que sea tan favorable para el que alquila como es favorable, o sea, mejor dicho, que sea tan favorable para los que tienen un crédito hipotecario hoy como lo es para los que alquilan. Y me parece que esas 4 reformas, muchas de ellas van a tener consenso y hacia ahí puede haber una idea de mejorar el sistema sin romperlo, sin alterar contratos, sin generar algo que sea pan para hoy, hambre para mañana. Lo que pasa en Rosario no es solo accionar de estructura delictiva compleja dedicada exclusivamente al narcotráfico. Hay un montón de otras actividades que de alguna manera hacen a este crecimiento de la violencia urbana que se expresa fundamentalmente del crecimiento de la tasa de homicidio que a partir del 2009, 2010, 2011 se dispara. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. Acá estamos de regreso después de la pausa. Están revisando muchos papeles ahí. ¿Qué pasa? Sí. ¿Te llegó una citación judicial? ¿Qué onda? Sí. Estaba repasando las placas de Marcos. Ah. Porque se las voy a espolear todas. Entonces, qué es un rencoroso. Se las voy a espolear todas. Qué rencoroso. Está muy bueno. Por suerte el viernes que viene es feriado. Por si las logra decir. Claro. Por suerte el viernes que viene es feriado. Aviso por si las logra decir, ¿me entendés lo que se... Tuvimos una semana larga, Meli, tuvimos sesión el martes. No nos vemos hace mucho. El jefe de gabinete el miércoles. Sí. Ayer los que cubrimos ¿Y ustedes qué les parece? Un caos en el Senado total. El caos en el Senado. Bueno, se levantó la oposición. Se levantó la oposición, dejó sin quórum una sesión y en realidad había una pelea a ver quién tenía mayoría, con un temario súper acordado que no se pudo tratar. Muchos temas que combinación de Cámara de Diputados para darle un vínculo con esta Cámara. Ley Lucio, el tema de alcohol cero. Sí, Ley Lucio nosotros hablamos lenguaje de señas. El cupo permanente. Certificado. ¿El cupo qué? Certificado de capacidad de permanente. Así que el tratamiento, la parálisis del Senado también preocupa a diputados porque los proyectos que salen de acá después quedan estancados. No sabe, claro. Bueno, vamos a nuestra nuestra próxima entrevista. Saludamos al diputado Lombardi. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. ¿Usted cómo anda? Bien. Bueno, bien. ¿Qué le parece a usted la exposición del ministro Rossi? Bueno, diría que el ministro Rossi básicamente le habló a otro país, ¿no? El ministro Rossi prácticamente no habló de inflación, no habló de inseguridad, se dedicó a buscar, como se dice técnicamente, o en la calle, como se dice en la calle, a buscar camorra y a tratar de unificar a los propios, a galvanizar a los propios peleándose alrededor de algunas ideas antiguas. La verdad que no fue nada interesante, fue muy decepcionante. Justamente les quería leer el artículo de la Constitución de lo que tiene que volver a ser el jefe, lo que tiene que venir a ser el jefe de gabinete, ¿no? Sí. Y la verdad que no cumplió con nada con el mandato constitucional. Él tiene que venir a hablar de la administración, de cómo está el resultado de la administración en un determinado momento. Y él habló de determinadas reflexiones políticas. Llegó a decir que la violencia política había aparecido en Argentina con la rebelión del campo. La verdad que le habló a otro país, creo que vino exclusivamente a intentar darle un poco de entusiasmo a su alicaída bancada. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. En ese pasaje que usted resalta, le envió un mensaje directo a usted en un momento.
El jefe de gabinete... Fue muy... Sí. Lo recuerdo por si alguien no lo vio. Lo que hizo, ¿no? Porque un tema... Sé que el jefe de gabinete tiene que venir a explicarle a los argentinos por qué la inflación está como está, por qué la pobreza está como está, por qué las autoridades de seguridad de la nación se pelean permanentemente con las autoridades de seguridad, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, mientras tanto la gente muere bajo las balas de los delincuentes. Y en vez de hacer todo eso, se dedicó a decir que el origen de la violencia política era el 2008. ¿No te das cuenta del disparate que dijo? ¿No? Entonces yo efectivamente me paré, dije, no puedes decir eso. Y bueno, tuvimos ahí un pequeño... ¿Y por qué cree que dijo eso? ¿Por qué cree que se remonta a la 125, al conflicto con el campo, a los reclamos que también siguen estando muy actualizados, ¿no?, respecto a ese sector? Porque no puede hablar no puede hablar del momento. ¿Qué va a decir del hoy? ¿Qué va a decir de su gestión si el presidente de la Nación se pelea todo el día con la vicepresidenta de la Nación, que a su vez se pelean las dos con el ministro de Economía, que a su vez el ministro de Seguridad de la provincia dice el que trajo al borracho que se lo lleve? ¿De qué va a hablar? Entonces se dedicó a hablar de cualquier cosa. Habló, insisto, puso que la violencia política argentina había empezado en 2008 con la rebelión del campo. Con eso consiguió ofender al campo, consiguió mentir históricamente. La violencia argentina tiene una tradición, si esa fue la tradición de la violencia política argentina, la verdad que una visión histórica por lo menos desparramada y despatarrada, pero básicamente vino a tratar de instalar otros temas. Pero fíjate lo que pasó, no tuvo ninguna repercusión la visita del jefe de gabinete de la Cámara de Diputados porque no dio ninguna explicación, pero tampoco consiguió distraernos a los argentinos de los problemas serios que tenemos. Ahora, diputado Mauricio Cantando, saluda. El jefe de gabinete hizo alusión a situaciones como la que vivió él en 2008, cuando lo agredieron personalmente personas que se manifestaban a favor del campo en ocasión de visita de la entonces presidenta Cristina Kirchner a Rosario, y también con respecto a lo que fue el intento de magnicidio a la vicepresidenta el año pasado y a menciones que se hacen por parte de grupos extremistas, no sé cómo calificarlo, sobre la posibilidad de matar al enemigo. Habló inclusive de la posibilidad de matar a Máximo, creo que dijo algún funcionario, no me acuerdo si era alguien que estaba en una custodia en algún momento, según se filtró hace pocos días. ¿Qué opina usted de esos temas? Porque lo que también le planteó en ese cruce que tuvo es: la presidenta de tu partido, Hernán, no se está... Espera, Mauri, que te quedaste sin micrófono. Escuchó la primera parte lo escuché. Listo. Bueno, pero vos fíjate de nuevo, te agradezco la pregunta. El jefe de gabinete vino a hablar del 2008 y lo intentó conectar con el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández. Además, es falta la verdad. El mismo día que fue el intento de asesinato, cuando todavía esto estaba muy poco claro todo, el Senado de la Nación se reunió y repudió. La Cámara de Diputados, si yo no me equivoco, fueron 48 horas después, que fue un sábado. Estaría seguro que fue un sábado, que fueron 48 horas después. La presidenta del partido, del PRO, repudió el mismo día. El presidente de la Nación el jefe de gabinete intenta distraer la atención de los argentinos. Todos fuimos muy solidarios con el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta de la Nación. Sí. Todos fuimos muy solidarios. El jefe de gabinete falta la verdad y es un ingrato. Diputado, le quiero consultar porque hoy es una fecha especial para mí, para los argentinos todos, porque se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del doctor Raúl Alfonsín. Pero preguntarle a la luz de la repercusión que tuvo la película 1985 y cómo se vio en particular este 24 de marzo. Bueno, que todos los 24 de marzo están atravesados por distintas cuestiones. Quiero escucharlo un poco al respecto. Bueno, primero, obviamente, cada aniversario del fallecimiento del presidente Alfonsín es un motivo de pensamiento y de reflexión sobre la tremenda influencia que tuvo la obra de Alfonsín y de Alfonsín sobre nuestras vidas. Si bien la democracia, por supuesto, es un logro colectivo
del pueblo argentino, esa democracia tenía un liderazgo que era el liderazgo democrático y popular del doctor Alfonsín. Por lo tanto, vaya un pensamiento para él, creo que son 14 años, sí, deben ser 14 años, ¿no? Sí, 14 años, sí. 14 años. Por otra parte, la película Argentina 1985 es una ficción. Como tal, cualquier ficción tiene unas licencias. En realidad, estrictamente es una docuficción, ¿no? Sí. Es una ficción basada en hechos reales, por lo tanto tiene sus licencias narrativas y eso es lógico que lo tenga. A mí, dentro de ese relato, me hubiera gustado que estuviera más presente la misión central que tuvo Raúl Alfonsín, Graciela Fernández Mejide, Ernesto Sábato, Magdalena Ruiz Iñazú, los miembros de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Me parece que hubiera hecho más lugar a la verdad histórica de ese momento, pero eso es una ficción y por lo tanto me agrada que estemos discutiendo este tema de cómo los argentinos, encabezados, insisto, por las autoridades políticas de su momento, juzgamos a los criminales de la dictadura. Más me preocupan los títulos finales de la película, porque en los títulos finales de la película aparece lo que, más allá de la ficción, lo que el realizador interpreta como verdad histórica. En esa verdad histórica lamenta la ley de punto final y obediencia debida que no aplicaban a las juntas militares, porque justamente la obediencia debida, como su nombre indica, a los niveles inferiores de los represores, y lo que sí intervino para anular los juicios a las juntas militares, que fue los indultos del presidente Menem, eso no estuvo mencionado en los títulos. Eso me parece que hace un sesgo preocupante en la película, que de cualquier manera está bueno que venga al debate. Y diputado, es la verdad histórica. Sí. El que indultó a las juntas militares fue el presidente Menem del Partido Justicialista. En ese debate que instaló la película y que llegó al recinto de la Cámara de Diputados en horas de cuando se hicieron los homenajes en la última sesión del día martes, apareció otra vez, o otra vez no, me parece que no había aparecido o no estuvo presente durante muchos años el tema de el número de desaparecidos, que se empiece a cuestionar el número de desaparecidos y que eso tenga relato en la Cámara de Diputados, en el recinto. ¿A usted qué le pasa con esa situación? No, a mí la situación, yo hice un homenaje a la tragedia que había comenzado el 24 de marzo del 76, pero quise también hacer una alusión clara a que para aprender hay que conocer la verdad histórica. La verdad histórica es que la represión en Argentina, los asesinatos políticos en Argentina, habían estado antes del 76. En el 73 ya había comenzado, en el 74 ya estaba la AAA. La AAA era financiada desde el gobierno nacional a través del siniestro ministro José López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, y la verdad histórica, desde ahí se compraban los Falcon verdes, desde ahí se compraron las ametralladoras para ametrallar a estudiantes, sindicalistas, y todo eso empezó antes del 76. El 76 profundizó eso, pero todo ya había comenzado, basta mirar los números. El profesor Silvio Frondizi, hermano de Arturo Frondizi y de Ricieri Frondizi, fue asesinado en el julio del 74. En el 74. Rodolfo Ortega Peña, diputado de la Nación, fue asesinado en el 74. Nacha Guevara se tuvo que exiliar en el 74. Beto Brandoni se tuvo que exiliar en el 74. Entonces, la represión la inició, muy liderada, insisto, por la AAA, financiada por López Rega, empezó antes del 76, y hay que recordarles a todos, incluso hay una agrupación que orgullosamente lleva el nombre del presidente Cámpora, que López Rega fue ministro de Cámpora, fue ministro de Lastiri, fue ministro de Juan Perón, fue ministro de Isabel Perón, no fue ministro de un repollo. Entonces, ahí hay responsabilidades políticas en los asesinatos y en los crímenes del gobierno espantoso pero constitucional que sucedió entre el 73 y el 76. Diputado, hay que completar esa verdad. Nunca, porque si no, no aprendemos nunca. ¿A usted le preocupa? Y estos son hechos, no son relatos, no son opiniones, son hechos. La AAA, José López Rega, ministro de Cámpora,
de Perón, de Isabel Perón, de Lastiri, de todos los gobernadores peronistas del 73 al 76. Y me interesa especialmente también consultarle, porque esta semana hablamos sobre si es una buena salida o no es una buena salida legislar el negacionismo y sancionarlo. Bueno, hay que tener, obviamente el negacionismo es una aberración, ¿no? Negar los hechos es una aberración, pero es el mismo, el negacionismo es lo mismo que acabo de condenar yo, negar la responsabilidad del gobierno peronista en la represión salvaje, eso también es negacionismo. Como siempre hay que aplicarlo al conjunto de los hechos y no a la parte. Pero sería, sería una solución, en el fondo, ¿no? Usted como hombre de la cultura, como una persona, como un intelectual, ¿sería una salida ponernos incluso cuando se habla de los discursos de odio también, ¿no? ¿Es una salida tratar de regular esto desde el Congreso o al revés, o es un peligro? En términos generales, siempre una situación de compromiso entre negacionismo y la expresión. Ya que usted me halaga diciéndome que soy un hombre de pensamiento, vamos a citar que esta es una discusión que viene, por lo menos en Europa Occidental, básicamente, la segunda mitad del siglo XX. Autores italianos como Norberto Bobbio o Giovanni Sartori siempre dudan qué haces con los partidos antisistema. Es una discusión. ¿Qué haces con un partido antisistema? ¿Qué hace la democracia con un partido que se quiere meter en el sistema para destruirlo? Los nazis, los fascistas, se quieren meter en el sistema para destruirlo. Y la respuesta no es única, pero sí, en general, diría que hay un consenso que conviene que la democracia abarque también, que sea lo más abarcativa posible, y que después sea la gente la que elija. Es una discusión muy interesante, ¿no? Sí. Casi te diría que es paradójico. Sí. ¿Puedo entrar a mi casa a alguien que la quiere destruir? Sería la buena pregunta. Sí, también ahí yo siempre me hago la misma pregunta, ¿no? ¿A qué le adjudican ustedes en un año electoral que haya un grupo de electores que está cosechando cada vez más simpatía por un personaje como Milei? Incluso sectores dentro de su partido. Quiero terminar un poquito la idea anterior. Sí. Ojo, porque cuando Rossi hablaba de los discursos del odio, casi que podía involucrarnos a la misma posición, ¿eh? Ojo que no se... Viste que hace una maniobra política de extensión. Una cuestión es los elementos marginales ultraviolentos. Pero sí, cuando intenta exponer, intenta involucrar a la oposición democrática y representativa, parlamentaria, dentro de lo mismo. Entonces, ojo con esa operación intelectual que intenta hacer, que por supuesto es repudiada por el conjunto del pueblo argentino. La segunda cuestión es, yo sería también cuidadoso en ese punto, que tiene que ver directamente con lo que te decía antes. ¿Qué hacemos con gente que se quiere meter dentro del sistema, eventualmente para destruirlo? No estoy hablando de nadie en particular. Sí. Estoy hablando de nadie en particular. A mí, en términos generales, yo prefiero que la democracia contenga a todos los sectores. Porque, ¿cuál sería? Te lo voy a hacer por el contrarrecíproco que se dice en lógica, por el absurdo. Si así no fuera, quiere decir que el sistema representativo te dejaría por afuera. Deja de ser representativo. A amplia población. Yo prefiero que esté adentro todo. Que todo esté adentro y que la gente decida. Claro, y por eso, perdón. El límite son las instituciones, ¿no? No, pero por eso también me pregunto yo, en esto que estamos abstrayéndonos de los problemas cotidianos, de las leyes cotidianas, de la agenda estrictamente parlamentaria, ahí también yo me pregunto ¿qué nos pasa como democracias latinoamericanas que crecen figuras que son antisistema? De nuevo, no, si no queremos, no mencionamos a nadie, pero existen, suceden, se los escucha, y cuando hablan... yo no adeptos. Sé. ¿Cómo? Tienen adeptos. Me encanta la charla para poder tenerla con mucha profundidad, pues es una charla muy profunda, se las agradezco. Ahí giraste un poco el ángulo. Una cosa es, queremos que estén todos adentro del sistema. La segunda es, cuando están adentro del sistema no nos gusta lo que opinan. Son dos cosas distintas, pero vamos a ir por... O me preocupan, sobre todo. Me preocupa, evidentemente en el mundo, particularmente en las democracias occidentales,
hay un problema de representación. La hipercomunicación, tantas ventajas nos da, por otra parte, que podemos estar sabiendo que cualquier dictador no puede ocultar la verdad como lo ocultaba antes, porque los ciudadanos se pueden comunicar, que es más fácil la resistencia, tiene un montón de ventajas la hipercomunicación, y probablemente tenga ventajas también económicas y sociales, además de políticas. También trae estos problemas de que pone en cuestionamiento la representación, porque pone en funcionamiento mecanismos de democracia directa que parecen simpáticos, a priori. Yo digo, el sistema, porque tenés una simpatía en votemos inmediatamente. Si estamos todos conectados a Internet, vamos a suponer que hay un hecho de violencia extrema en algún lugar de Argentina, alguien propone, no sé, un disparate como la pena de muerte, votemos, ¡pum!, votemos. Si vos mostraste la sangre, el horror, qué sé yo, a lo mejor te salen medidas de las cuales la misma gente que te las votó después se va a arrepentir. ¿Está claro? Entonces yo digo, como está diseñado el sistema desde la Revolución Francesa y sus modificaciones, la división de poderes, el equilibrio de los poderes, incluye la representación política. Esto que hacemos, ustedes hacen de su trabajo, nosotros del nuestro en la Cámara de Diputados, los senadores, tiene que ver con la representación. La representación implica, por un lado, conjugar y condensar opiniones tratando de construir mayorías, y por lo segundo, evitar la inmediatez de las decisiones, ¿no? Entonces, en ese contexto que nos movemos, hay un problema muy serio entre las democracias representativas y la hipercomunicación. Entonces, ese es el contexto. Bueno, no estoy diciendo nada demasiado. Lean el último libro de Byung-Chul Han, Infocracia. Y ahí vas a ver los problemas. Me lo voy a anotar. Sí, muy bueno. No entendemos el contexto en el cual nos movemos, lo reducimos a anécdotas. Infocracia se llama. Sí, Infocracia. Diputado, usted presidente. Infocracia. Usted de presidente tiene otro también. Gracias. Tiene otro entretenimiento muy bueno también, que hace el mismo autor, muy bueno. El último es el último es Infocracia, sí. Usted es presidente de la Comisión de Cultura. El domingo es el día del aniversario de la Guerra de Malvinas. Hace poco fue un aniversario más del último golpe de Estado que recién hacía mención. ¿Qué lugar tiene en la formación de un país la memoria histórica? Porque está un poco en discusión y ahora con esta hipertecnología también se discute todo el tiempo, hasta los hechos mismos. ¿Cómo tiene que trabajar el Estado, la Cámara de Diputados en la memoria histórica? Mira, yo tenía 22 años en el 82, soy del 60. Por lo tanto, amigos míos, compañeros míos fueron a luchar por todos nosotros a Malvinas. Y yo siempre rescato el heroísmo de los combatientes, de los que estuvieron en Malvinas y de los que estuvieron en el continente, que también hicieron su aporte. Dicho esto, habiendo puesto en valor el heroísmo de los combatientes, nunca me olvido que el que los mandó fue un dictador asesino, que era Galtieri. A mí a veces, y hay que decirlo, porque si no nos equivocamos, y que a lo mejor fue una estrategia equivocada. La Argentina tenía mejor su reclamo de soberanía en el 65, después las resoluciones del presidente Iriá en particular, en Naciones Unidas, y ahora a lo mejor retrocedimos. Es muy difícil aceptar que fuiste combatiente y sos un héroe, a lo mejor de una estrategia equivocada, pergeñada por un dictador para mantenerse en el poder. Esa tensión hay que expresarla, porque de nuevo, si no, simplificamos. Y no se puede simplificar ante hechos que están marcando nuestra vida como argentinos. No pasaron tantos años, de nuevo. Insisto. Pensando... El reclamo de soberanía no se puede ceder, ¿no? El reclamo de soberanía no hay que cederlo, ¿no? Porque hubo unas críticas a una... No, el reclamo de soberanía es el más importante de todos. Claro. El reclamo de soberanía no solo no hay que cederlo, sino hay que profundizarlo. Es el más importante de todos. Pero no podemos dejar de ver que el que encabezó a una estrategia equivocada, probablemente para perpetuarse en el poder, fue un tirano asesino. Nadie lo defiende, y así hay que decir que nuestros jóvenes son héroes, porque lo son. Pero tenemos que... A veces me preocupa, ¿sabes qué? Que si no decimos todas estas cosas, en 50 años terminemos con el monumento a Galtieri. Y espero que nunca eso suceda. En
en esto coinciden con el jefe de gabinete que dijo que cualquiera sea el poder político que ocupe el poder ejecutivo, en todos los foros internacionales Argentina tiene que expresar siempre el reclamo sobre la soberanía sobre las islas. Sí, coincido absolutamente. No hay foro internacional que no tengamos que expresar. Siempre tenemos que expresar nuestros reclamos sobre Malvinas en cualquier situación que se encuentre. Y si en algún momento, en estas cuestiones multilaterales que a veces aparecen los isleños con representación propia, Argentina se tiene que retirar de los organismos donde ellos tienen representación propia, porque es el reclamo de integridad territorial más importante que tenemos los argentinos. Bueno. Para hablar, podríamos hablar también de todo lo que significa la proyección a la Antártida, que sería toda una charla enormemente profunda. Diputado Lombardi, gracias por este contacto con nosotros. Que tenga buen fin de semana. Gracias, me encantó la charla porque pudimos salir de la coyuntura y tratar de hablar de que en el fondo es lo que se expresa en cada coyuntura. Sí, por supuesto, sí, a mí también me gustó. Me parece que está bueno también tomarnos esta pantalla y este espacio para eso, ¿no? Porque aquí nos interesa también esto, poder reflexionar sobre la actualidad desde distintos puntos de vista. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Bueno, y ya sí metiéndonos en todo lo que pasó esta semana, vino el ministro Agustín Rossi, el jefe de gabinete, expuso durante unas 8 o 9 horas. Las preguntas se habían se habían hecho por adelantado, había un lugar para ir cargándolas. Las respuestas a esas preguntas llegaron en un informe de más de 1.700 páginas. Que muchos diputados decían, pues, pero nos llegó también mientras estábamos sesionando o terminando de sesionar con otros temas que habían ocupado gran parte de nuestra atención y de nuestro tiempo, con lo cual desde las 10 de la noche que recibimos el informe hasta el otro día de la mañana fue medio difícil poder entrarle con profundidad. Yo misma decía, nosotros también nos mandaron el informe lo hablábamos con Martín Di Natale, decíamos que está buenísimo, que qué útil, que qué interesante, que hoy la tecnología te hace te lo mete así, te lo manda al celular o a la computadora, pero es poco práctico el acceso a ese informe, la búsqueda de información. Buscar por tu nombre, sos un diputado, buscas tu pregunta y aparece tu respuesta particular. Claro, varios lo hicieron. Pero no funciona buscador de temáticas, no hay un buscador, o sea, el software. Claro, pero si vos querés meter una palabra clave para ver, Sí, en Google lo podés hacer, pero es complicado porque en 1.700 preguntas yo lo hice en algunos temas particulares y te aparecían, ponías seguridad y te aparecía. ¿Vos pudiste usar un buscador para bucear el informe? Yo no. Bueno, digamos, el navegador tiene la opción de buscar por palabra en las distintas páginas. Si vos tenés abierto el PDF... Claro. En el navegador pones buscar palabra y te busca. Bueno, capaz en el celular, no sé. Claro, por eso yo hice desde el celular, no pude. Pero igual es bastante complicado porque al ser 1.700 páginas, vos pones seguridad y capaz ahí hay una pregunta de cómo está la seguridad en bueno, un podés pueblo. Poner seguridad más Rosario, más narcos, más... No, porque no es lo Google, podés. Es PDF. Claro, por eso. Pero, por ejemplo, Martín Tetaz buscó sus respuestas y esa misma noche las publicó. Ok, perfecto. Bueno, nosotros lo que hicimos, ¿saben qué? Sintetizar las repercusiones que tuvo la visita del ministro Rossi, porque lo viste todo en vivo, por supuesto, lo transmitimos aquí, hicimos la previa, y después de la exposición de Rossi conversamos con los diputados y tenemos esto para compartir con ustedes. Ya lo recibimos al jefe de gabinete, ya él hizo la primera parte que corresponde a su exposición respecto del estado general de la nación. Fue muy preciso, fue muy conciso, tiene una gran experiencia no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo. Él fue diputado muchos años, jefe de bloque, el Frente para la Victoria en ese momento, por lo tanto conoce lo que es la técnica también parlamentaria y se prestó muy bien, de muy buen humor y al juego, ¿no? También que al ida y vuelta que le ofrecen los diputados, que digamos no sería lo más correcto porque en realidad el primero tendría que exponer y después recibir las preguntas, pero hubo, como dirían los chicos, se picó
por momentos y él salió airoso porque realmente tiene mucha solidez y pudo responder a todo lo que... Y está respondiendo, ¿no?, en este momento a todo lo que le está siendo preguntado. Cero conforme al momento, porque primero en su introducción aborda temas que no son los centrales de la ciudadanía, lo cual muestra una desconexión con los problemas de la gente. Es decir, hoy el gran problema que está atravesando la ciudadanía es la inflación y a eso ni se refirió. Se lo preguntamos en concreto en los informes, porque ellos hablan de la guerra de la inflación, y la respuesta es: hemos coordinado medidas para reducir la inflación. Nada, no se ha reducido nada, por el contrario aumenta, y veo que hay todo un palabrerío con los precios justos, con estos programas que nunca funcionan, más controles de precios. Siempre la idea del gobierno es que los controles de precios no funcionan porque no han fiscalizado lo suficiente y ahora tienen que mandar a un gremio, a los camioneros, esto, lo otro, y la verdad es que es un fracaso eso como política. Entonces me preocupa la falta de visión en el tema y además que no se lo haga prioridad cuando claramente sí es prioridad para los ciudadanos. Lo otro que veo que dan respuestas todas incompletas o que más que dar transparencia lo que buscan es ocultar. Le preguntamos, por ejemplo, por la doble asignación vitalicia que cobra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dan vuelta, que la ley dice tal, que miren la página de la Corte, que busquen la escala de esto. No dan nunca un número y dan todas fuentes de información que ya las conocemos y que no explican en definitiva el número, cuando hay versiones periodísticas que marcan que cobra 9.100.000 pesos, que es el equivalente a 150 jubilaciones mínimas. 150 jubilaciones mínimas es un insulto a la igualdad de la República. Piensen que una persona, por haber sido funcionario público, cobra 150 veces más que otro como jubilación. Entonces, eso el pueblo tiene derecho a saber, lo preguntamos y ahora se lo dije explícitamente. Contéstenos cuánto cobra, vamos a ver si efectivamente lo hace. Pero noto que hay eso, más búsqueda de ocultar que de dar información. Parece perfecto que el jefe de gabinete ha cumplido con la obligación de venir a la Cámara a responder preguntas. Como siempre hay algunas agresiones, algunas preguntas o algunas respuestas del ministro que no agradan, pero de todas maneras está cumpliendo con la obligación de informar, que es lo que corresponde, y sería necesario que vamos atemperando los ánimos y que las reuniones tengan un tono un poquito más cordial, porque la agresión no lleva a ninguna parte. Sí. Bueno, ahí estaban algunas de las opiniones. Me quedé ahí escuchando, bueno, el diputado Ferreira y después la diputada Litza, pero en el medio el diputado Cacase, que es un poco lo que engloba lo que sintió la oposición respecto de la presencia del ministro Rossi, porque se lo dijeron directamente al principio, como esto que, bueno, pareciera que nos están contando cómo se vive en otro país que no es este, y se hablaba, ¿no?, de qué poca referencia hizo sobre todo a la situación económica y qué poco... Me parece que estratégicamente Meli lo que hizo Rossi es los temas álgidos los dejó para las respuestas a las preguntas. O sea, no polemizó ahí. Claro, no usó su discurso inaugural para hablar de los temas más complicados, como por ejemplo la inflación y la inseguridad. Sabía que le iban a preguntar en algún momento y ahí en ese momento hizo la respuesta. Es que yo creo que, mira, te voy a decir una cosa, me quedé pensando en lo que sugería Arroyo, esto de que el ministro puede ir a las comisiones. Yo creo que sería realmente mucho más enriquecedor. Ahí cuando estuvo el ministro Aníbal Fernández en la comisión de seguridad, creo que era, sí, ¿no? Marquito. Seguridad Interior. Se dio una cosa como más íntima, de mayor intercambio, de bueno, a ver, ¿qué tiene para decir sobre esto? Bueno, todo bárbaro con tal cosa, pero está bien que este es el jefe de ministros y obviamente es un informe mucho más extenso que engloba un montón de áreas. Y le obliga a la Constitución a hacerlo, ese es el tema. El artículo 101 de la Constitución lo obliga a ir al recinto, yo lo sé, una vez por mes al recinto de cada una de las cámaras. Y tampoco lo cumplen eso. Y habitualmente no, a veces sí, hubo épocas que sí, Marcos Peña venía bastante seguido. Pero bueno, también se hace, en muchos casos lo que ha pasado es que el propio Congreso no se reúne y los jefes de gabinete piden las preguntas para responderlas. Eso ha pasado. Es mucho una vez por mes. Va a pasar cuando empiecen las elecciones, que no va a haber espacio temporal para hacer las reuniones. No, lo que podría ocurrir... Porque en el mes de agosto, cuando está la campaña a punto de votarse. Lo que dice es que tiene que venir una vez por mes. No dice de qué temas tiene que hablar. Claro. Se puede compartimentar los temas en las visitas. Eso creo que se hacía otra época, pero ahora... Claro, capaz que sí, bueno, esta vez voy y te hablo de economía. Hablemos de economía esta vez. El mes que viene de esto. Y contesto a preguntas sobre
este tema. Me fui porque hoy estoy como que se me ocurre que tengo que tirar ideas y nadie me las pide. Claro. Nadie te las pide, no, pero está bien, Le tiré ahí una aplicación que tiene que desarrollar el ministro Arroyo. Las ideas se construyen. Vos imaginate que sos asesor de algún diputado y estás en el despacho y... No, ese laburo no lo haría. ¿El de qué? ¿El de asesora? No, vos no, pero hay un asesor con la televisión prendida. Le mando un saludo. Y recolecta las ideas que vos tirás. Pero que ahí sí me ponga derecho a autor. Claro. No, pero le mando un saludo, nos ven un montón. A mí me cuentan que muchos despachos tienen puesto ahí de TV y nos ven un montón. Exactamente. Así que, ay, mi querido público, qué divino. Bueno, para hacer un resumen de lo que fue la presentación del jefe de gabinete, esta caprichosa recolección aleatoria y la de mi parte, caprichosa, diría Víctor Hugo. Exactamente, de mi parte, absolutamente caprichosa. Junté lo que me había parecido más interesante para que conversemos. 2 títulos y 2 ejes del informe de Vos tenés Rossi. agua ahí, no me mires. Yo me estoy sirviendo acá porque no tenía. Vos tenés ahí en tu vaso. Contexto, lo primero que dijo, bueno, ahí justo cuando tenía los papeles en la mano, en un momento mostró en una cartulina una nota del día domingo de La Nación que hablaba de las 3 crisis que vive Estados Unidos. La guerra, la pandemia y la crisis financiera que tiene el colapso de algunos bancos importantes. Sí. Lo trasladó... Que en realidad, dicen los especialistas, no es financiera, es bancaria. Bancaria, algunos bancos, sí, muy importantes. Que después se replicó en un banco importante de Suiza también. Sí. Capaz que ahora es financiera y no me enteré. No, todavía no. Pero está bien. Bueno, nosotros en Argentina... Es parecido también, financiera. Sí, bancaria. obviamente. Aquí la trasladó y agregó una 4ª crisis que vive la Argentina. La pandemia o la pospandemia, la guerra, la crisis por la sequía y el endeudamiento con el FMI. Estas son las 4 crisis, según el contexto que dio, para empezar a hablar de la situación en general que vive el país. Eso lo dijo cuando empezó, sin dar mención a los números, por ejemplo, de la inflación, que obviamente la oposición se lo iba a preguntar, ¿no? Claro. Entonces, dio ese panorama, ese contexto y se preparó. Recordemos que fue diputado, él coordinó esta visita durante mucho tiempo. Tampoco dio números de la sequía, pero después le preguntaron y dijo que todos hablan de 20.000 millones de impacto, de pérdida. De dólares. Él dijo que el gobierno espera que sean entre 12.000 y 13.000, que tienen la expectativa. Igual es un montón. Es un montón, de que no sea 20.000 y sea... Es un montón. Prácticamente la mitad de eso que se... Pero ahí también... comercial del año pasado. Ahí también son como esos recursos. Son pronósticos. No, y esos recursos decís, bueno, son problemas que no son míos. Son problemas que le tocan al país, digamos. Sí. Claro. Le tocan al país. Yo diría por eso contexto. Y que no son míos, que no me pertenecen o que no son mi responsabilidad. La sequía no es responsabilidad del gobierno. La sequía no es responsabilidad del gobierno, la guerra no es responsabilidad del gobierno, la pandemia no es responsabilidad del gobierno y la crisis que genera el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional no es responsabilidad de este gobierno. El gobierno, en parte, no. Podrían haber elegido no tener... El mensaje está armado así. Exactamente. Sí. Hagamos mención a los 4... Y vinculado con que a Estados Unidos le pasa lo mismo. Claro. Lo lleva a un ámbito de problemática mundial. La pandemia es interesante lo que dijo, porque es cierto, en todos los países la inflación se multiplicó por 2 y por 3. Sí. Y en Argentina... Sí, pero acá tenés una inflación estructural. Claro, pero fue del 54% antes de la pandemia, cuando en todos los países era 0, en algunos lugares había deflación, y la multiplicación por 2 en Argentina derivó en 100. Yo coincido con eso, porque en realidad en Argentina la novedad en 2021 no fue la inflación, sino la consecuencia de la inflación, que en este caso fue que los salarios no alcanzaban. A nadie se podía sorprender que los precios subieran. Cualquier persona que vive afuera te cuenta un 2021 donde iban al supermercado y no podían creer que el precio Alemania fuera más alto casi que el 10%, anterior. Que todavía no se logra recuperar, con mucha diferencia según la ciudad. Estaba leyendo el otro día, según la ciudad en la que están, hay ciudades donde hay un impacto de la inflación, otras ciudades hay otro impacto de la inflación. Lo mismo que pasa aquí con cómo impacta en algunas zonas del conurbano, cómo impacta en el NOA o en la Patagonia. Esto para el contexto. Después, en el discurso, 2 títulos que a mí me parecen salientes, en la placa 2, en la que sigue, que generaron títulos periodísticos. La grieta empezó, y lo comentaba recién Hernán Lombardi, ¿no? La grieta empezó en 2008 por el conflicto con el campo, para hablar de la situación política. ¿Vos sabés que eso primero dijo otra cosa? Primero él dice que la violencia política empieza con
o por lo menos da un inicio, casi que le da un carácter inaugural con el intento de magnicidio a Cristina Kirchner el año pasado. Empieza a hablar Pero después cuando cuenta cómo a él lo agredieron en 2008, casi que se desdice y dice, bueno, la violencia política en realidad empezó ahí en 2008 con la crisis. Él empieza hablando de lo que le pasó del magnicidio, dice igual, hablando de los discursos de odio y qué es lo que había, el caldo de cultivo para ese intento de magnicidio, dice igual, en realidad la violencia política en este país empezó mucho antes. Y ahí dijo, la grieta empezó en 2008 con el conflicto con el campo. Claro, pero que son dos cosas, desde mi punto de vista, completamente distintas, ¿no? Lo del campo y lo del intento de magnicidio. Sí, eso obviamente sí. La grieta y la violencia política. Claro. La grieta es... Las vinculó. Estamos en una posición política e ideológicamente irreconciliable, no hay puntos de contacto, por lo tanto es muy difícil trabar una negociación sobre estos u otros temas. Y otra cosa es la violencia política. Por la violencia política... Las asimiló, porque si te leo... Claro, él las asimiló. Si te leo el textual, en 2008, cuando fue el conflicto con el sector agropecuario, empezó la violencia política en Argentina. Voy a decir porque algo. Ahí contó la anécdota que dice Mauricio de que a él lo iban a buscar a la puerta de su casa, siendo que presidente... antes no pasaba, que 5 años antes no pasaba. Siendo presidente de bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados, que tenía que votar la 125. Y ni te digo lo que era trabajar para los dos canales principales de noticias 24 horas. Yo trabajaba para uno de ellos. Uno estaba a favor del campo, el otro estaba a favor del gobierno. En el medio estábamos los laburantes. O sea, eso era grieta 100% y vos ibas a laburar y tenías el cubito, el pomponcito del micrófono de un canal y te pegaban una trompada. Un hecho que agredieron a un periodista en los canales. Directamente en una marcha, ahí nosotros los periodistas le pedimos a los de la redacción, a nuestros jefes inmediatos, que bueno, que en determinadas coberturas nos permitan no estar identificados con una señal. Increíble. Porque era muy agresivo y era muy lugares, difícil. por ejemplo? En las marchas que se generaban, en los actos que se generaban por la 125, en los cacerolazos. ¿Pero acá en la Ciudad de Buenos Aires o no? Sí. Sí, no, ahí no fue que le agredieron con una trompada atrás a un periodista de... Me parece que eso fue un poco después. Pero tenían esa tónica, las marchas, eran cacerolazos. La de Néstor Diff fue... Pero ahí se construye también, digamos, por eso, no estoy tan en desacuerdo, ahora que lo recuerdo, porque me tocaba en ese momento laburar en la calle en la señal de noticias y me tocaba cubrir y sí, en el interior también. En el interior también porque me acuerdo haber cubierto las marchas y por otro lado también... de Entre Ríos. Por otro lado también a los periodistas que estaban a favor del campo también se les hacían... manifestaciones, o sea, se los escrachaba también públicamente. Bueno, la modalidad del escrache, digamos, pasar a la agresión física contra el cronista de exteriores, es algo que se instaló especialmente en esa época. Y eso sí tiene que ver con identificar a ese laburante que está haciendo una cobertura, identificarlo políticamente con alguien que por ahí no tenés nada que ver. Sí. Porque en definitiva también está bueno decirlo, muchos de nosotros laburábamos a donde teníamos laburo, no necesariamente eso nos hacía pensar como el dueño de ese canal. Sí. Y ahí había traído este fragmento también del discurso de Agustín Rossi, que lo recordamos con el diputado Hernán Lombardi, donde le pide a la oposición, o le hace un reclamo a la oposición, después se lo puso con nombre y apellido al diputado Hernán Lombardi, apuntando a la reacción de Patricia Burrich en ese momento. Porque estaba cerca Lombardi. Sí, está en las bancas de adelante. Sí. El intento de magnicidio es un acto de violencia política que hubiese merecido una respuesta más contundente de la totalidad de la dirigencia política. Lo hizo en el recinto de la Cámara de Diputados, que recordemos, como lo dijimos antes, hizo una sesión formal para repudiar el magnicidio, pero que uno de los bloques no estuvo presente o se retiró de esa sesión. El PRO emitió un comunicado y se fue. Exacto. De todas maneras, con esa sesión y con el comunicado conjunto que se emitió en el Senado, lo que dijo recién el diputado Hernán Lombardi es que la declaración de Rossi lo convierte en un ingrato. Sí. Y ahí están las dos posiciones, ¿no? Y ahí también lo que se había dado ese sábado del homenaje o de la sesión especial para repudiar el atentado, se cuestionó que había sido que se había decretado el feriado. Sí. Eso enojó mucho a la oposición y yo creo que lo que... Estuvimos aquí al aire.
lo que principalmente, claro, se cuestionó fue eso, ¿no? Que por la utilización de un día no laboral. No, había un pedido para que no se use la palabra discursos del odio, que lo recordó Germán Martínez en la sesión del otro día, que no se use en los comunicados, que no se use en el repudio, porque se involucraba, según ellos entendían, a la oposición en un hecho del que no habían sido parte, o sea, Juntos por el Cambio. Sí. Ese era el mayor debate. Ah, también me acuerdo, sí, cierto, sí. Y los dos ejes que me quedan del informe de gestión, uno de ellos es la seguridad, que lo hablamos, y el tema Rosario. Porque el diputado socialista Enrique Esteves le preguntó cuál era el plan de gobierno para sofocar el nivel de violencia que hay en nuestra sociedad, hablando de rosarino a rosarino, de diputado por Santa Fe a un jefe de gabinete que fue diputado por Santa Fe y que obviamente representa también en parte a esa sociedad. El jefe de gabinete destacó la creación de la UIF en Rosario, que fue uno de los primeros actos que hizo como jefe de gabinete, para ser correctos con lo que hizo. Eso ante las preguntas de los rosarinos, Mónica Fey y Enrique Esteves, socialistas. Enrique Esteves, también habló Núñez del PRO, sí, pero hubo varios, pero creo que ahí respondió, seleccioné esta pregunta porque fue la más directa. ¿no? Fue un momento un poco emotivo porque de alguna manera Rossi, se conocen hace mucho, porque Rossi era presidente del Consejo Deliberante antes de ser diputado, o sea, hace 20 años, cuando el socialismo ya gobernaba Rosario. Sí. Él hablaba, les dijo, yo en esa época ya les decía a ustedes, y después le dijo, ninguno de los tres nos vamos a ir, ¿no? De Rosario, bueno, entonces no podemos bajar los brazos. Entonces, no podemos bajar los brazos. Ahí, claro, es la parte emotiva. El cambio de la jefatura, bueno, recordó que cambiaron también las jefaturas de las fuerzas federales que están involucradas en Rosario y en Santa Fe, y que se aumentó un 400% el número de efectivos federales destinados a patrullar, también mencionando nuevos material tecnológico que se ha destinado a las fuerzas federales, y lo que decía Mauricio en un mensaje directo y en contra del carancheo político que se ha hecho de Rosario, le habló directamente a Mónica Fey y a Enrique Esteves, que son rosarinos. Él recordó que sigue viviendo en Rosario y que no se piensa mudar de Rosario, que sus hijos viven en Rosario. Y su esposa. Y su esposa, exactamente. Viven en Rosario y que no se piensa mover. Ahí criticando un poco a aquellos que no están en el día a día de Rosario, pero sí han ido en las últimas horas a hacer algún tipo de show mediático. Bueno, pero se refirió a eso, que es normal también que pase. Sí, pero también cuando fueron, y no fueron necesariamente diputados de esta Cámara, cuando fueron a hacer pavadas, porque muchos hicieron eso, a hacer pavadas, a mostrarse la taradez del chaleco antibale, qué sé yo, la gente se encargó de pasar factura de esa situación. Sí. Yo creo que estamos, ahí vuelvo un poco para atrás, estamos viviendo una época completamente distinta. Al otro que está que todos los días camina a la calle, que todos los días busca cómo llenar la heladera, como tener algo en la heladera, no lo puedes subestimar. Como político no lo puedes subestimar. El que fue a hacer carancheo a Rosario, lo acomodaron en 2 segundos. La misma gente, la misma sociedad. Exactamente. Y cierro el tema Rosario con una frase que también me pareció interesante para retratar lo que dijo, que es que las últimas medidas, según él, y puso en su versión al resto de los componentes políticos de la sociedad de Rosario, que creen que las últimas medidas trajeron al menos un respiro, dijo que no eran nada en todo lo que falta por hacer, pero que habían traído un respiro a la situación que se había generado en la ciudad en las últimas semanas. Y el último tema. Bueno, me queda uno más de Rosario. Hace mucho que en Santa Fe vengo pidiendo un acuerdo. Esto es lo que decías vos, Mauricio, que él viene desde... Me di el gusto y te expolié nomás. Sí, exactamente. Hace mucho que en Santa Fe vengo pidiendo un acuerdo entre los partidos democráticos para avanzar en un plan maestro en materia de seguridad, porque él venía alertando de cuando era dirigente en la provincia de que la situación cada vez se agravaba más. Así que volví a recordar esa situación que hacía mención Mauricio hace un ratito. Pero ¿y cuál era? ¿Qué consistía? Que tiene que haber un acuerdo político entre todas las fuerzas en Santa Fe, que está muy dividida, una situación que también se replica a nivel nacional. Volví a insistir con un pacto democrático para atacar el tema de seguridad entre todas las fuerzas que tienen representación en la provincia de Santa Fe. No son ustedes, pero yo creo que no funcionaría. No, ¿quién soy yo para decir que no funcionaría? Pero para mí es territorio, es estar en el lugar de verdad. Es decir, bueno, acá el narco en esta provincia se comporta de esta manera, y si vos no recorres el territorio y no tenés
ahí un gendarme o un policía o un fiscal, no tenés manera. Pero sí, la situación política en Santa Fe, el gobierno de Perotti, que no cumplió 4 años, va 3 años y medio, cambió 4 veces el ministro de Seguridad. La situación política en Santa Fe también es delicada desde esa cuestión. Sí. Si todas las fuerzas no apoyan a una persona que se ponga al mando del tema de seguridad, la inestabilidad también debe repercutir en cómo está la situación. Y el último de los temas que me parece eje importante, que obviamente estuvo presente en muchos diputados de la oposición, el tema canje de deuda, los DNU 163 y 164, hizo toda una explicación el ministro técnica de para qué sirven. La frase que lo sintetiza es que son una herramienta más para tratar de combatir la inflación. Dijo que eran instrumentos necesarios para abordar el tema del precio del contado con liqui y el dólar MEP, que eso permitía mantener la expectativa de inflación anclada, y envió un mensaje directo a los diputados de Juntos por el Cambio que me interesaba también como eje de la situación, el clima político que se vivió en la Cámara de Diputados. Lo voy a leer textual, es largo pero lo leo. Se los quiero decir porque los veo muy confiados en que van a ganar las elecciones, les dijo. Este mecanismo quizás lo tengan que registrar ustedes, porque la realidad es que vamos a estar mucho mejor el año que viene en materia de reservas, porque vamos a tener una mejor cosecha y mejor producción de energía, pero no vamos a tener resuelto el problema de la inflación. Le dijo a los diputados de la oposición, ojo con criticar esto, porque ustedes si ganan las elecciones como creen que van a ganar, como lo demuestran con su ánimo, quizás sea una herramienta que estando en el gobierno la tengan que usar. Sí, ya de por sí, si la desarmás, tenés que tener otro plan. Y a veces lo que uno escucha de la oposición es que se critican las medidas, pero no estamos escuchando un plan antiinflacionario que venga de los candidatos a presidente, sino más bien, bueno, hay algunos que son por ahí más medidos que otros, ¿no? Pero sí, un poco Rossi dijo, bueno, está bien, ¿esto no les gusta? ¿A qué les gusta? En un punto está aceptando que Juntos por el Cambio es altamente competitivo para las elecciones que vienen. Bueno, sí. O que el gobierno no lo es. O que el gobierno no lo es. Las dos lecturas que quiere hacer. Te dejé congelado. Te dejé congelado. Sí. No. Me quedé pensando en lo que decías. Y en otro punto, ahí sí habla de inflación. Y además de aceptar que no lo van a poder resolver este año, adelanta a la oposición que no lo va a poder resolver tampoco un día para el otro el gobierno que venga después. Bien. Me pareció interesante esta reflexión, hablándole directamente a los diputados de Juntos por el Cambio. Esto un poco el resumen, como le dije, caprichoso que hice de la presentación de Rossi. Con estos dos temas me parece que sobresalieron, que fueron el tema seguridad Rosario y el tema canje de deuda y el tema de los bonos, la última medida fuerte del gobierno en materia económica. Bien. Bueno, gracias, Marquis. De nada. Bueno, ya estamos casi sobre el final. Ahí hicimos un repaso entonces lo que fue esta sesión. No recuperamos mucho de lo que pasó en la última sesión especial, pero Mauri al principio contaba sobre uno de los temas más importantes, que era lo del fortalecimiento de la justicia. Así que ahí tenés más o menos refrescados los temas más importantes. No fueron los únicos, por supuesto. Son síntesis, son resúmenes conceptuales, monotributos tecnológicos. El tema de la donación de sangre células para madres, células madres. Exacto. Y también la laguna El Palmar, el Parque Nacional del Palmar, que es una humedal que hay en Chaco, que va a ser Parque Nacional y Reserva Natural a partir de ahora. Que el otro, el Palmar, es el de Entre Ríos. Claro, este es el del Chaco. Exacto. Ese es el Parque Nacional. Sí. Bueno, y en estos minutos finales también recordar que el 2 de abril se conmemora el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. Por supuesto que desde acá también hay excombatientes, uno de ellos es diputado nacional y hay otros que son trabajadores de la Cámara, que siempre nosotros nos ocupamos desde distintas aristas todos los años de este aniversario, de este tema, que entendemos que el ejercicio de reclamar por las Islas Malvinas es un ejercicio que tiene que ser cotidiano. Aquí hay distintos diputados y diputadas que trabajan específicamente en esa causa, que tratan Tenemos un diputado excombatiente, Aldo Leiva, claro, Chaco. exacto. Recién lo mencionaba eso ahí al principio. Y también que desde el punto de vista artístico hay siempre conexiones de las muestras fotográficas y cómo los artistas invitados aprovechan este espacio del Congreso de la Nación para visualizar esta causa, esperando que sea un aniversario que no se olviden los argentinos y las argentinas, que reconozcan el patriotismo de esos soldados
y el lugar importante que ocuparon también las enfermeras, que fueron casi como madres para esos soldados. Gracias por haber estado aquí este viernes, que pasen un lindo fin de semana y nos reencontramos con ustedes cuando ustedes puedan, tengan un lugar en la agenda y con ustedes el lunes. Chau.